ilustrísimos decanos de los colegios de registradores y notarios, demás autoridades, en su caso presentes. Me cumple la función de moderador, que más que de moderador pudiéramos llamar de organizador, de las intervenciones que han de tener lugar, cuyo interés pues queda demostrado con la notable asistencia con la que contamos hoy y con la que hubo asimismo el martes pasado. Creo que conforma una con la otra pues un conjunto de dos sesiones ligadas, la primera sobre vecindad civil en cuanto tal, como punto de conexión, con una aplicación ya de otro orden, de otro nivel, cuál es la posible aplicación, como el título de lo que aquí nos convoca indica, del derecho civil, en este caso territorial aragonés, foral, a extranjeros. La importancia práctica de la cuestión quedará claramente puesta de manifiesto con la intervención de los tres ponentes que nos acompañan, y yo, más allá de esta función de moderación u organización, si quisiera pues aprovechar para agradecer, por supuesto, a la comisión organizadora el honor que me ha dado al concederme tal encomienda. La primera vez que pisé esta sala pues fue en 1992, diría que en los albores, más bien ya paso de Ecuador de la oposición, o sea, hace muchos años, y es para mí un honor estar aquí en este momento. En aquella sesión se trató un tema entonces de actualidad, cuál era la tramitación de las actas de declaración de herederos ante notario, que motivó un vivo debate sobre esa desjudicialización, y luego la evolución de los tiempos pues ha demostrado que fue una adaptación clara de la norma a la necesidad social. Cabe esperar que 30 años después esto que se ha de tratar hoy merezca esa misma consideración y nos acordemos de esta sesión con el mismo cariño que yo lo hago de aquella de 1992. Dicho esto, evidentemente todo lo que yo hable es robar tiempo a los ponentes y, por tanto, me limitaré en principio a unas cuestiones de intendencia general, cuáles son, cómo se han de producir las intervenciones. Dispondrá la ponente principal, doña Pilar Diago, de 30 minutos y cada uno de los componentes de entre 15 y 20 minutos. Habrá turno de debate, sesión luego de debate, y como quiera que la sesión para la cual se les pide a todos autorización, que salvo indicación contraria se entiende concedida, ha de ser grabada, pues sobre la base de esa autorización quien intervenga se identificará y dirá o planteará aquello que estime oportuno. Primera cuestión, pues, de intendencia. La segunda, para el martes que viene, pues se me indica que se dispone de autobús para el desplazamiento a Teruel para la también muy interesante sesión sobre la representación política en Aragón, reforma estatutaria, sobre distribución de escaños entre las provincias aragonesas y otros problemas electorales. La categoría de los ponentes y el interés de la cuestión pues hace que se les pida que tengan en cuenta esto y, a su vez, que en su caso hagan uso del servicio que proporciona el propio Justicia de Aragón. Por tanto, sin más preámbulo, presentaré primero a doña Pilar Diago muy brevemente, porque es muy fácil presentar, todos los conocen, a los tres ponentes, y después pues me referiré brevemente, antes de la intervención de cada uno, a doña Isabel Guillén y a don Miguel Ángel Loriente. Presentar a doña Pilar Diago es cuestión muy fácil. Todos saben que es catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Zaragoza y que además tiene, entre las muchas materias en las que se le pudiera llamar especialista, una directamente relacionada con aquello que hoy nos trae aquí, cuál es el derecho interregional y los conflictos internos. Y en este caso, pues la derivada que todos conocemos. Responsable editorial de la revista científica Bitágora Millennium, Derecho Internacional Privado, vinculada a la editorial Tirant-lo Blanche, es una manifestación clara de la aplicación y de la difusión del derecho conforme a los medios técnicos de los que disponemos. La página tiene una difusión que todos conocen y es referente nacional de las materias vinculadas con lo que hoy nos trae aquí. Miembro del grupo de investigación Ius Familiae, miembro de la cátedra UNESCO sobre Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural, miembro de la Asociación Española de Derecho Comparado, del Observatorio Aragonés de Inmigración y de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Desde este punto de vista y por concretar su ingente
producción a aquello, repito, que nos ocupa, pues merece especial mención que ya en el año 1999, justamente patrocinada por la casa que hoy nos acoge, el Justiciazgo de Aragón, publicó la obra Pactos o capitulaciones matrimoniales en Derecho Internacional Privado. Es referente también su trabajo de 2018, la prueba de la nacionalidad española y de la vecindad civil, dificultades en la determinación del régimen económico matrimonial legal. Cuestión esta de la que se habló en cuanto al punto de conexión vecindad civil de una manera magnífica por los tres ponentes en la sesión que aquí nos convocó el martes pasado. Por último, por ceñirme a algún trabajo concreto, pues circulación de documentos públicos en situaciones transfronterizas, tensión entre seguridad jurídica y reducción de cargas para el ciudadano 2019. Eso que ahora se ha dado en llamar transferencia de conocimiento entre universidad y práctica jurídica, pues se pone de manifiesto ya a cabo con su vinculación tanto, por citar tres casos, con ámbitos de lo que se conoce como aulas o cátedras de derecho notarial en diversas universidades y específicamente derecho internacional privado. Son notabilísimas, los notarios bien lo conocemos, sus intervenciones en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, en Alicante, cátedra de Derecho Internacional Privado. Cuenta entre nosotros un compañero especialista en esta materia, Antonio Ripoll Soler, que buena muestra y buena prueba de ello da de que esto es así. Y asimismo en el Colegio Notarial de Cataluña, pues ha participado muy activamente en el aula de Derecho Notarial. En todos estos colegios, hablar de Pilar Diago es hablar de una reconocidísima especialista en la materia que nos ocupa. Por tanto, tiene la palabra doña Pilar Diago y cualquier intervención, por supuesto, la remitimos al turno de debate. Muchas gracias a todos y adelante cuando quieran. Bueno, buenas tardes. Con la venia del señor presidente de la mesa, lugarteniente del Justicia de Aragón, ilustrísimos señores decanos, profesores, colegas, señoras y señores. Debo comenzar dando las gracias al presidente de la mesa, Fermín Moreno, por su agradable y simpática presentación y, por supuesto, a la Comisión de Derecho del Foro de Derecho Aragonés por la amable invitación para participar hoy en estos encuentros. Y además hacerlo con un tema actual muy presente, cada vez más presente en el despacho de abogados, en las notarías y en los registros, y que pone de relieve la importancia exponencial del derecho internacional privado y, por supuesto, del derecho interregional. Debo también dar las gracias a nuestros coponentes, Isabel Guillén y Miguel Ángel Oriente, por su esfuerzo. Hemos hecho un trabajo de coordinación y juntos hemos preparado esta sesión que esperamos les resulte interesante. Mi intervención la voy a estructurar en tres partes. En la primera voy a hacer una pequeña presentación del tema, de la actualidad y de la importancia del mismo. En la segunda voy a dar una clarificación de conceptos que pueden resultar básicos, lo tienen aquí, que pueden resultar básicos, pero que son muy importantes. ¿Por qué? Porque la confusión está dando lugar a malas interpretaciones que sigue la propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en tres resoluciones de las cuales nos va a hablar Miguel Ángel Oriente y que han generado la irritación y el malestar de aquellos juristas que procedemos de comunidades con derecho civil propio fuerte, por decirlo así. Y en tercer lugar, he realizado una pequeña selección de situaciones en las que se debe de aplicar el derecho aragonés a los extranjeros. Con una advertencia, es una pequeña selección. Hay muchas otras situaciones que darían lugar a otros encuentros en los que se aplicaría el derecho aragonés a los extranjeros. La perspectiva de parejas de hecho desde su especialidad, la extranjería, la presentará Isabel Guillén. Bueno, vamos con la presentación del tema. La verdad es que sería pretencioso decir que es un tema actual. No lo es, ni mucho menos, y solamente tenemos que referirnos a dos hechos. Hubo dos abogados del Ilustre Colegio de Zaragoza, Martón y Santapau, que ya
apuntaban a este problema en su libro publicado en 1865, que era Derecho y Jurisprudencia de Aragón. Y fue una preocupación constante del catedrático de Derecho Internacional, cuando no existía el Derecho Internacional Privado, allá por el año 1910, el profesor Manuel Lasala Llanas. Estos autores eran sin duda visionarios. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque apuntaban el problema, había muy pocos extranjeros en Aragón. Hoy las cosas han cambiado. Estamos en el siglo XXI, estamos ante lo que se ha llamado la nueva globalización y los datos son los siguientes. Nos encontramos con que las estadísticas oficiales nos dicen que a 1 de enero de 2022, a 1 de enero de este año, hay en Aragón 163.973 personas extranjeras empadronadas. Quiere decir que hay muchas más que no están empadronadas y que no están en las cifras oficiales. Esto nos sitúa en la 8ª comunidad con mayor porcentaje de población inmigrante. Por nacionalidades, la nacionalidad más abundante, más numerosa, es la rumana. Estamos ante unos 49.000 rumanos. Después la marroquí, 21.768 personas, Nicaragua, Colombia, China, Bulgaria, Argelia, Senegal y Ecuador. Piensen por un momento que esos 12,4% de la población son potenciales destinatarios de la aplicación del derecho aragonés. Vamos con esa clarificación de conceptos que puede parecer fácil, pero como digo, es muy importante porque esa confusión ha arrastrado y está arrastrando a determinadas sentencias y llega incluso a la Dirección General. Por un lado, tenemos los conflictos de leyes internacionales. Los conflictos de leyes internacionales se generan cuando en las relaciones entre particulares existen elementos de internacionalidad, existen elementos de extranjería. Cuando esto es así, se ponen en contacto distintos ordenamientos jurídicos y es necesario determinar cuál es el derecho aplicable. Esos son los conflictos de leyes internacionales. Luego tenemos los conflictos de leyes internos, que se generan cuando la relación entre particulares existen elementos que ponen en contacto distintos ordenamientos dentro de un mismo Estado. Esto es lo que ocurre con los sistemas plurilegislativos como Reino Unido, como Estados Unidos o como ocurre con España, en el que es necesario determinar cuál es la ley aplicable. Los primeros se van a resolver conforme a las normas de derecho internacional privado, siguiendo siempre, atención, la jerarquía normativa. Esa jerarquía normativa que nos sitúa a los reglamentos y a los convenios y que cuando no tenemos reglamentos ni tenemos convenios, llegamos a lo que yo denomino la última esperanza, que es el derecho internacional privado de cada Estado, en nuestro caso, el derecho internacional privado español. En el caso de los conflictos de leyes internos, que por definición carecen de elemento internacional, no hay elemento de extranjería, nuestro sistema lo resuelve conforme el mandato del artículo 16 del Código Civil, que nos remite a las normas del capítulo 4 del título preliminar, con alguna peculiaridad, como es, muy importante, que la ley personal será determinada por la vecindad civil. Bien, los reglamentos establecen su inaplicación a los conflictos de leyes internos. Así que el problema que nos surge es qué ocurre si la solución de conflictos de leyes internacionales remite a la aplicación de la ley española o la ley procedente de un sistema plurilegislativo. En ese caso, no estamos ante un conflicto de leyes puramente interno, ¿no? Estamos ante el problema de completar la solución que exige el conflicto de leyes internacionales. Y ese es un problema clásico, no es nuevo, es un problema clásico de derecho internacional privado, que es la remisión ad intra del sistema plurilegislativo y que tiene muy en cuenta los reglamentos y los convenios. Este problema clásico, que es la remisión ad intra, vuelvo a decir, de los sistemas plurilegislativos, se resuelven conforme a dos modelos, sin entrar en demasiado detalle, que son la remisión indirecta, es decir, serán las normas de solución de conflictos de leyes internos la que nos dirá cuál es el derecho interno que se va a aplicar,
y la remisión directa, es decir, serán los puntos de conexión de la norma de conflicto los que designarán la norma interna que se aplique y además puede especificarse reglas generales o reglas más especiales como voy a señalar. Los dos reglamentos a los que me voy a referir, el reglamento en materia de régimen económico matrimonial y el reglamento sucesorio, siguen la remisión indirecta y a falta de normas irá a la remisión directa. Bueno, llegamos a la tercera parte. Si todo el mundo me ha seguido, fenomenal. Si no, en el debate o ahora me pueden preguntar lo que deseen. Vamos con estos conceptos previos a abordar esa selección de situaciones que he realizado en el que se va a aplicar el derecho aragonés. Y lo primero va a ser el ámbito matrimonial. La pregunta es, ¿se aplicará el derecho aragonés al régimen económico matrimonial de extranjeros que tienen su residencia habitual en Aragón, que tienen su primera residencia habitual en Aragón? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que ir, recuerden, a nuestra jerarquía normativa, es decir, al reglamento 2016/1103 sobre régimen económico matrimonial, con dos datos importantes. Es un reglamento de carácter universal, artículo 20, y además hay que tener muy en cuenta su ámbito temporal. ¿Por qué? Porque se va a aplicar a la ley aplicable al régimen económico matrimonial de cónyuges que hayan celebrado su matrimonio o que hayan especificado su ley aplicable el 29 de enero de 2019 o después de esta fecha. Esto es básico. Tenemos que retener en la fecha 29 de enero de 2019 o después de esta fecha, porque si es antes nos encontramos con que debemos que aplicar el artículo 9.2 o el artículo 9.3. En este momento ya hay sentencias de audiencias provinciales y de tribunales superiores de justicia que no han tenido en cuenta el ámbito temporal y están aplicando mal el reglamento. Por eso insisto en este punto. Bien. Lo más habitual es que los extranjeros no hayan realizado capitulaciones matrimoniales, no hayan elegido ley. Si esto se produce y no hay elección de ley, la solución la vamos a encontrar ahí, en el artículo 26. En el artículo 26 nos va a decir, en este reglamento, que se aplicará la ley de la primera residencia habitual y de común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio. Es el típico caso de los nacionales rumanos que viven con nosotros, que ya son rumanos casi, pero que no adquieren la nacionalidad española porque no lo necesitan, son nacionales de la Unión Europea y que se enamoran y se casan en Aragón. Muchas veces se van a celebrar su matrimonio, ya saben que la mayoría son ortodoxos a su país, pero luego vuelven, están viviendo en Aragón y establecen su primera residencia donde viven, que es en Aragón. Bien, en este caso, si nos vamos al artículo, queda claro que se aplicará la ley de la primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio, es decir, se aplicará el derecho español. Y ya tenemos resuelto el conflicto de leyes internacional. Ahora surge saber cuál de los derechos que coexisten en España se aplicará. El derecho aragonés, el derecho del Código Civil, el derecho balear, ¿cuál? Para ello tenemos que ir a nuestras cláusulas. Vamos al reglamento, que siempre nos vamos a encontrar las cláusulas de remisión para saber cuál de esos ordenamientos se va a aplicar, como digo. Y las cláusulas van a ser dos. La primera es una remisión indirecta. Vamos a ir a las normas de solución de conflictos de leyes internos. 16. Normas del capítulo cuarto, o sea, el capítulo cuarto del título preliminar, que es el artículo 9.2, 9.3. En su defecto, vamos a la remisión directa, lo tiene subrayado, residencia habitual de los cónyuges que se entenderá hecha a la unidad territorial. Esto es el derecho aragonés. Consecuencia, que se aplicará el derecho español y se aplicará el derecho aragonés cuando la primera residencia habitual se haya situada en Aragón, que, como ven, es algo muy frecuente. La otra vía en la que se puede conseguir también la aplicación del derecho aragonés es a través de la autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad que permite el artículo 22 del reglamento, que lo tienen ahí. Efectivamente, se puede elegir la ley del Estado en el que los cónyuges o futuros cónyuges o uno de ellos tenga su residencia habitual en el momento de la celebración del matrimonio. Es decir, podrán elegir la ley española. Vale. Pero ¿cuál de las leyes españolas? Nos vamos a las cláusulas de remisión que acabo de señalar y por ese mismo razonamiento podrán elegir el derecho aragonés.
Miren, la diferencia entre el primer caso y el segundo creo que salta a la vista. En el segundo, los cónyuges han tenido un conocimiento informado y han elegido el derecho aragonés. En el primero no. En el primero nos encontramos con un efecto sorpresa. Probablemente si preguntamos a los nacionales romanos o rumanos que han establecido su primera residencia en Aragón, que se les va a aplicar el derecho aragonés a la liquidación de su régimen económico matrimonial, lo desconocían, pensarían que se aplicaría el derecho rumano. Para evitar este efecto sorpresa, elección de ley. Y en este punto creo que es muy importante que se diseñen en las escrituras de capitulaciones prenupciales o posnupciales cláusulas que vengan a cerrar esa escritura tanto para el tráfico jurídico interno como para el tráfico jurídico internacional. En este punto tengo que dar las gracias a don Antonio Ripoll, notario de Alicante, que hoy tenemos el honor que nos acompañe en el foro, porque me dejó ver cómo se hace en su notaría este tipo de cláusulas, en su caso más referidas, lógicamente, al Código Civil. Alicante, evidentemente, tiene muchísima población extranjera y, en su caso, más de Código Civil, de derecho común. Bueno, pues la cláusula que es claramente mejorable, pero que se podría incluir, es la que tienen ahí. Ahí aparece toda la argumentación jurídica de conformidad a lo establecido en el artículo 22, que es el que hemos visto. Los contrayentes efectuarán elección de ley aplicable al régimen económico del matrimonio. Y ahora viene la segunda parte. Los comparecientes acuerdan fijar como ley aplicable la española. Motivo, por ser España el país en que ha fijado su residencia habitual. Y en concreto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33, que tiene las dos cláusulas, remisión indirecta y, en su defecto, remisión directa, nos vamos al artículo 16.1 del Código Civil, la aragonesa. ¿Por qué? Por ser Aragón la comunidad autónoma de su residencia habitual. Esta cláusula permitiría cerrar, como digo, el problema de estas escrituras capitulares, que pueden ser prenupciales o posnupciales, de cara al tráfico jurídico interno y de cara al tráfico jurídico internacional. Eso por lo que refiere al ámbito matrimonial. Vamos al ámbito sucesorio. Miren, no sé si saben o se han parado a pensar que España es una potencia mundial en sucesiones internacionales. Es algo que sabemos bien los internacional privatistas. No pensemos en Aragón ahora, pensemos en España y en la cantidad de jubilados de oro que vienen de Alemania, de Reino Unido, de Bélgica, de Holanda y se establecen en la Costa del Sol y se establecen en Canarias y en las islas. Y viven muy felices, mucho más que lo que vivían en el Reino Unido, eso está claro, pero al final se mueren. Y entonces surge el problema de la sucesión. Evidentemente, nuestra comunidad autónoma tiene una inmigración muy joven. Son jóvenes, pero a lo mejor les sorprende este dato. El año pasado hubo un deceso de 300 extranjeros. Fallecieron 300 extranjeros en Aragón. O sea que ya empezamos también a tener el problema en el ámbito sucesorio. Bien, la pregunta ¿cuál es? ¿Se aplicará el derecho aragonés a la sucesión de extranjeros que tengan su residencia habitual en Aragón? Recuerden, jerarquía normativa, nos vamos a nuestro reglamento, al reglamento en materia sucesoria, que es el 650/2012. Volvemos a tener en cuenta dos datos. Uno es de carácter universal, igual que el anterior, artículo 20. Y ámbito temporal, este no plantea problemas porque se aplica a partir del 17 de agosto de 2015, es decir, siempre se va a aplicar. Vamos con la sucesión ab intestato, porque es muy frecuente que no se haya hecho professio juris. Es decir, el extranjero fallece con residencia habitual en Aragón, pero no ha realizado professio juris, no ha designado la ley que ha de regir la sucesión. Este es el caso más normal. Cuando esto ocurre, la solución aparece en la regla general. La sucesión se regirá por la ley de la residencia habitual en el momento del fallecimiento. En el momento del fallecimiento. Bien, reside en Aragón. Esto es, se aplicará el derecho español. Y ahora hay que determinar cuál de los derechos que coexisten en España se va a aplicar. De nuevo, nos vamos a las cláusulas de remisión que son muy parecidas a las que acabo de comentar. Nos encontramos con una remisión indirecta, nuestras normas de solución de conflictos de leyes internos. Artículo 16, capítulo 4, nos vamos al artículo 9.8. O en su defecto, a la remisión directa. En los dos casos, igual que ocurría antes, nos lleva la solución a aplicar la ley de la residencia habitual en el momento del fallecimiento, esto es la aragonesa.
Así que, de nuevo, podemos encontrarnos con el efecto sorpresa. Si salimos aquí a don Jaime y preguntamos al primer marroquí que encontramos, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? 2, 3, 4, 5 años. Vale. ¿Sabe que su sucesión se regirá por el derecho aragonés? Pues dirá el marroquí, no tengo ni con el derecho ¿qué? Claro, porque él dirá, no, hombre, el derecho marroquí como el derecho aragonés. Bueno, pues de nuevo tenemos ese efecto sorpresa. ¿Cómo podemos neutralizarlo? Bueno, pues el reglamento permite neutralizarlo. De hecho, es un reglamento complejo que da lugar a bastantes dudas, pero en esto es una de las mejores cosas que incorpora el reglamento, que es la posibilidad de elegir la ley. Podrán elegir la ley de la nacionalidad que posean en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. Esto es, que en la disposición mortis causa podrán elegir el rumano, la ley rumana, o el marroquí, la ley marroquí que tenían como nacionalidad en el momento de la elección. Es evidente que la mejor solución siempre va a ser efectuar la professio juris, elegir la ley aplicable a la sucesión. Y debería advertirse por parte de los asesores jurídicos y, por supuesto, por parte de los notarios al extranjero, que si no lo realizan, se le aplicará a la sucesión la ley de la residencia en el momento habitual, el tiempo del fallecimiento. Y esto también podría ser objeto de incorporación en la disposición a través de una cláusula, que a quien le interese, eso lo dejo para la versión escrita de esta ponencia. Vamos con los pactos sucesorios. ¿Qué pasa con los pactos sucesorios y el testamento mancomunado? Bueno, aquí la pregunta es la misma. ¿Podrá un extranjero residente en Aragón celebrar un pacto sucesorio o un testamento o otorgar un testamento mancomunado conforme al derecho aragonés? ¿Dónde está la solución? En el reglamento. No en el Código de Derecho Foral aragonés, no, en el reglamento. Tenemos que ir al reglamento. Bien, aquí una matización. Los pactos sucesorios tienen una calificación amplia por parte del reglamento. Los tenemos en el artículo 3b, no se lo voy a leer, pero es una concepción amplia. Es decir, que el testamento, la mayoría de los testamentos mancomunados van a estar dentro. El testamento mancomunado aragonés, porque incluye los testamentos recíprocos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pregunta, ¿se aplicará el derecho aragonés? Pues sí, la solución lo tenemos ahí en ese artículo que es muy denso, pero es muy sencillo de entender. Nos encontramos con que si se trata de la sucesión de una sola persona, se aplicará la ley de la residencia habitual, España. ¿Y cuál de las leyes? Remisión, como lo he explicado, derecho aragonés. Si se trata de varios, si es la sucesión de varias personas, exactamente lo mismo, aplicación de la ley de residencia habitual, España. Y en el caso de que nos ocupa, remisiones, y las dos cláusulas nos llevan a aplicar el derecho aragonés. El apartado 3 determina, y es interesante, la posibilidad de elección de ley. En este punto se da un dato para mí apasionante. Y es que imagínense dos franceses con residencia habitual en España pueden otorgar un pacto sucesorio conforme al derecho aragonés, cosa que tienen prohibido por su ley nacional. Bueno, pues esto es otra de las posibilidades que tenemos, que nuestro derecho permite, sin lugar a dudas. Bien, la ley aplicable, como he dicho, será la de la residencia habitual, pero una vez resuelto el problema de remisión nos llevará al derecho español y a través de las cláusulas de remisión al derecho aragonés. Aquí una matización técnica muy breve. La validez formal de las disposiciones mortis causa. Miren, el pacto sucesorio se va a regular conforme a lo que señala el artículo 27, pero los testamentos simultáneos, y ahí puede estar el testamento mancomunado, aragonés, cuando no son recíprocos ni correspectivos, se va a aplicar el convenio del Haya del 61, porque España es parte del convenio. Esto es un tecnicismo, pero conviene tenerlo en cuenta para la validez formal de los testamentos. Bien, hemos visto ámbito matrimonial, hemos visto ámbito sucesorio y voy a cambiar de registro a un tema que está muy de moda por la reforma que ha habido en materia de discapacidad. Bueno, pues esto también nos afecta. Nos encontramos con esas medidas de apoyo con discapacidad. La pregunta es, ¿se aplicará el derecho aragonés a las medidas de apoyo para persona extranjera con discapacidad que tenga su residencia habitual en Aragón? La respuesta es que sí. De nuevo, vamos a nuestra jerarquía. No hay reglamento.
No hay convenio, porque España no ha ratificado el convenio de protección de personas mayores. Desastroso que no lo haya hecho. Somos muchos los juristas que solicitamos al Reino de España la ratificación. No lo ha hecho, aunque ahora hay una pequeña esperanza, porque la Unión Europea está ya negociando el que pueda entrar. Si ratifica, entonces entraremos y nos salvaremos. Si no, tendremos lo que tenemos ahora, que es el artículo 9.6, que es producto de la modificación, pero es un verdadero desastre desde la perspectiva del derecho internacional privado. No entrar en detalles porque no es este tema. El artículo 9.6, que lo tienen ustedes ahí, requiere una interpretación cuando vayamos a proyectarlo a los temas que a nosotros nos ocupan. Miren, la ley aplicable a esas medidas de apoyo para personas con discapacidad es la de la residencia habitual. Esto es el derecho aragonés. Aplicaremos el derecho aragonés, el derecho español y en concreto el derecho aragonés porque es el de la residencia habitual. En caso de cambio de residencia, entonces aplicaremos la ley de la nueva residencia. Imaginemos el discapaz que está en Aragón, tiene su residencia habitual, acogemos las medidas que establece nuestro derecho. Se va a Cataluña porque lo trasladan a una residencia a Cataluña, entonces se aplicará el derecho catalán, reconociendo las medidas que se han tomado en derecho aragonés. Bien, no parece que esto esté muy bien adaptado al derecho interregional o a la realidad del tráfico jurídico interno. Y además, fíjense, he subrayado en otro color esas palabras: España, Estados y ley española. ¿Por qué? Porque esta es un ejemplo, junto con el 9.4, junto con el 9.7, junto con el número 107, etcétera, de la mala praxis que está realizando el legislador estatal. El legislador estatal está troceando, intentando agilizar o intentando actualizar las normas de solución de conflictos de leyes internacionales. Pero lo está haciendo sin darse cuenta que al cambiar estas normas del capítulo 4 está arrastrando las soluciones de derecho interregional, generando una inadaptación que obliga al operador jurídico a hacer esa interpretación que acabo de decir. Lo que demuestra que desconoce el derecho interregional, en este caso desconoce también la importancia del derecho internacional privado, porque este precepto es bastante lamentable. Y a este tema hay que añadir otro peligro importante. Y es que parece que las aguas estaban en sus cauces, pero de repente con esas resoluciones que mi colega va a explicar, aparece la preeminencia del derecho civil estatal respecto de los derechos civiles autonómicos. Algo que evidentemente va totalmente en contra del principio de igualdad, que nos obliga a todos los juristas de derechos civiles, de comunidades con derecho civil propio, a estar en guardia, pero no solamente a los juristas y a los que nos dedicamos al internacional privado y al interregional, sino también a las autoridades. Ese momento de estar en guardia, porque es una amenaza y no es una amenaza baladí. Bueno, como conclusión, no quiero aburrirles más, les remito a la versión escrita de mi intervención. Me gustaría terminar con una frase que no es mía, es una frase de la profesora Zabalo, que tenemos el honor de tener hoy en el foro, que realmente es la mayor experta de derecho interregional a nivel nacional. Ella ha abierto el camino, los demás le hemos seguido. De hecho, ella es la que tendría que haber dado la ponencia, les va a gustar porque es la conclusión a esta intervención. El derecho aragonés está claro que no es solo para los aragoneses. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pilar. Pues sobra cualquier comentario, desde luego, si para otorgar testamento entre los requisitos clásicos contaba el de la claridad de ideas, podemos asegurar que los notarios que estamos aquí lo entendemos cumplido por notoriedad. Muchas gracias, Pilar. Y por tanto, corresponde ahora intervenir a doña Isabel Guillén Broto, cuya cualificación también pues, es altísima a los efectos que nos ocupan. Ejerce como abogada desde 1995 en el Colegio de Zaragoza y particularmente desde septiembre de 2015 hasta la actualidad, pues coordina el acceso
el máster de acceso a la abogacía en lo que corresponde al Colegio de Abogados. Ha sido diputada de la Junta de Gobierno entre 2010 y 2014. Ha presidido la Comisión de Formación del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y particularmente pues me consta la ingente labor que ha realizado en el Servicio de Atención y Orientación Jurídica del Inmigrante. En este sentido, su trayectoria pues hace que, como digo, pues resulte también enormemente interesante todo lo que nos va a decir ahora, como van a tener ocasión de comprobar. Tiene, por tanto, la palabra doña Isabel Guillén. Muchas gracias. Muchas gracias por tus amables palabras. Muchas gracias a todos por asistir, lugarteniente de justicia, autoridades, decanos de colegios de abogados, de registradores y notarios, compañeros todos juristas, abogados, interesados en la aplicación del derecho aragonés a los extranjeros, todos involucrados un poco en este debate que ya desde hace bastantes años ya se comenzó en este foro. Recuerdo que en las actas de los 18 encuentros el compañero don Ignacio Martínez La Sierra ya abordó este tema, esta temática, en una excelsa ponencia que podemos consultar todavía y que bueno, pues no carece de actualidad, porque los problemas, como bien ha comentado mi compañera Pilar Diago, siguen siendo los mismos. Es decir, ¿qué derecho de todos los que ahí aplicamos? Con la complejidad, además, de que el derecho internacional privado tenemos que absorber las cuestiones muchas veces caso por caso. La solución que en algún caso nos parece plausible, en otros casos es más difícil abordarla. En mi caso particular me he ceñido la ponencia porque realmente en mi calidad de abogada, que soy mera aplicadora y no estudiosa como Pilar, evidentemente, ni tampoco como Miguel Ángel, a un caso muy particular y muy concreto, que sí que es cierto que abordamos todos los días en los despachos y más de las personas que trabajamos con ciudadanos extranjeros, que necesitan nuestros servicios para regularizar en muchos casos su situación. Y nos comentan cuál es su situación personal y en muchos casos pues, no tienen la posibilidad por carencia de documentación, personas que provienen de Venezuela, que provienen de países en conflicto y que no tienen la posibilidad de traer documentación ni aportarla para poder formalizar su situación a través del matrimonio. Estas personas en muchos casos eligen la solución que ya desde el año 99 tenemos en Aragón, que sería la ley de parejas estables no casadas, y entonces abordan esta situación de esta manera. Realmente el problema venía ya porque el legislador estatal no abordaba la regulación de las parejas homosexuales y parejas heterosexuales que no habían contraído matrimonio y que carecían de derechos o no los tenían reconocidos a no ser que acudieran a los tribunales para poder solicitar lo que en teoría les podía corresponder o les correspondía por esa convivencia marital, estable, similar a la del matrimonio. Estas personas, a través de los juzgados y tribunales, conseguían abrir caminos que la legislación todavía no les otorgaba. No había una legislación que equiparara estas relaciones estables de convivencia o relación de pareja con la situación matrimonial. Entonces sus derechos se veían mermados, no solo los suyos, sino también los de su prole, su progenie en muchas ocasiones. Es por ello que ya las diferentes comunidades autónomas vinieron o convinieron en abordar cada una de forma independiente la problemática y dictar o regular normas, cada una de ellas de forma individual, sobre las parejas estables no casadas. Así las llamamos aquí en Aragón, en otros sitios son uniones estables, convivencia moruxorio, parejas estables, parejas de hecho. Las denominaciones son múltiples, uniones no matrimoniales, también en el Reglamento Europeo se llaman, pero al final la solución es la misma. Es decir, dar un rango de legalidad y dar una solución jurídica a los problemas que se planteaban a través de esas convivencias. En la propia evolución normativa, esta ausencia de regulación estatal llevó a que la Comunidad Autónoma de Aragón legislase con la Ley 6/1999 de 26 de marzo relativa a parejas estables no casadas. En el propio preámbulo de la ley reconoce que la sociedad española en general y la aragonesa en particular vienen demandando desde hace tiempo la regulación normativa de las llamadas parejas de hecho. Se refiere igualmente a que el Consejo de Europa celebró un primer y único congreso sobre parejas no casadas ya en el año 1982 y desde esa fecha los diferentes estados de la Unión Europea empezaron a participar y empezaron a regular ellos mismos sus propios registros para formalizar estas uniones que fácticamente, de facto, se estaban produciendo. En España alegaban que ya había una tímida regulación normativa en caso de ley de arrendamientos urbanos y algunas normativas sectoriales que sí que homologaban o daban algún derecho a este tipo de parejas, pero eran someras y tenían que acudir casi siempre a los juzgados y tribunales para que ellos de alguna forma diesen estas soluciones. Le parecía al legislador autonómico que era insuficiente, no era correcto que los tribunales tuviesen que inventar regulación cuando legislativamente y normativamente la comunidad autónoma podía hacerlo. Y así lo hizo a través de esta ley. La ley, como digo, 6/1999 de parejas estables no casadas. Esta ley, finalmente, como ya comentaré más adelante,
fue derogada por la codificación a través del Código de Derecho Foral de Aragón. Muchos de sus preceptos acudieron y forman parte del Código de Derecho Foral. Otros no, porque ya el propio Código Foral los recoge en algún otro articulado, pero los de las parejas estables no casadas se regulan en esos artículos 303, 315 del actual Código de Derecho Foral de Aragón. Lo importante, a pesar de que esta ley es derogada, es que también se mantuvo vigente el decreto de desarrollo que reguló el registro administrativo para inscripción de las parejas estables no casadas. Ese se aprobó por decreto 203/1999 de 2 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del registro administrativo de parejas estables no casadas. Ya posteriormente, en el año 2015, en el ámbito nacional, se reguló las uniones, los matrimonios de parejas homosexuales, con lo cual ya no era el único cauce el que había, el de las comunidades autónomas. Tenían el cauce que había de las uniones estables no casadas, pero existía también la ley del matrimonio para personas tanto heterosexuales como homosexuales, con lo cual ahora mismo cada uno podía elegir el camino que quería tomar, sabiendo que tenía reconocidos los mismos derechos en casi todos los aspectos. Ya veremos que aquí en Aragón ese reconocimiento no es total o íntegro, porque aquí existe una dualidad de regulación. Tenemos la regulación por una parte de la normativa pública, que sí que va a ser aplicable a todas las parejas, y luego la parte privada, que solamente parece ser que se exige esa vecindad civil aragonesa, en la que tanto conflicto se produce para no poder aplicarla a los ciudadanos extranjeros. La Ley 6 del 1999, previamente a su codificación, fue modificada por otras dos leyes. Por la Ley 2/2004 de 3 de mayo, a fin de permitir la adopción tanto parejas homosexuales como heterosexuales, y la Ley 2/2010, a fin de adaptar las parejas no casadas a la normativa sobre la igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres. Por último, y ya con el proceso codificador, el Decreto Legislativo 1/2011, 22 de marzo del Gobierno de Aragón, aborda el proceso codificador y dentro de este proceso incorpora esa normativa que la ley de parejas de hecho tenía regulada y la incorpora y la hace suya en esos artículos 303 a 315 del Código de Derecho Foral de Aragón. Realmente, ni en la ley de 699 ni tampoco en el Código de Derecho Foral de Aragón nos dice qué personas o qué nacionalidad o qué vecindad civil tienen que tener esas personas para poder acceder al registro, para poder ser registradas o reconocidas como parejas de hecho. Hay un vacío normativo, hay un silencio por el cual sí que nos dice que tienen que ser personas mayores de edad y que tengan una relación de convivencia similar a la matrimonial, similar a la conyugal, pero no nos dice por exclusión si tienen que ser de vecindad civil aragonesa y a quién no podríamos aplicarlo. Tenemos que acudir al decreto. En el decreto sí que se regula. El decreto del 1999, que sigue vigente a pesar de la derogación de la ley, sí que regula el régimen administrativo y allí sí que permite, en ese decreto que regula el régimen administrativo, inscribir a aquellas parejas que tienen vecindad administrativa. No exige la vecindad civil. Por lo tanto, desde que ese decreto y la ley se aprobó, es cierto que las parejas de extranjeros se han podido inscribir en el registro administrativo de parejas de hecho sin ningún problema ni conflicto. De hecho, lo habitual en la normativa que la propia Comunidad Autónoma de Aragón tiene en la página web, es habitual que la normativa que piden para inscripción sea tanto el pasaporte como el documento nacional de identidad, como especifican toda la normativa extranjera que tienen que aportar cuando tienen que acreditar su estado civil de solteros y a efectos de todas las legalizaciones que son necesarias. Está aceptado ampliamente que esta normativa del registro de parejas estables no casadas es aplicable a todas las parejas, sean aragonesas, sean de derecho civil común, sean de derecho balear o sean de cualquier otro derecho. Lo único que sí que es exigible es esa vecindad administrativa, ese empadronamiento en cualquier municipio de Aragón. Lo dispuesto, como digo, en el artículo 3 del del decreto 203/99 es esa exigencia de vecindad administrativa. Pero cierto es que esto entra en contraposición con lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Aragón dispone que el derecho foral de Aragón tendrá eficacia personal y se da aplicación a todos los que ostentan la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de residencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se atribuya eficacia territorial. Es decir, tenemos una dualidad. Por una parte, el decreto nos dice que la vecindad tiene que ser administrativa y con eso se permite el registro, pero por otra parte, el Estatuto de Autonomía, en su artículo 9,
no exige ese registro territorial, sino el personal, es decir, la vecindad civil aragonesa. ¿A cuál debemos atenernos o de qué forma podemos solucionar este conflicto? Es decir, ¿podemos inscribir, podemos aplicar el Código de Derecho Foral de Aragón en esos artículos 303 a 315 a las parejas estables no casadas formadas por extranjeros o una persona extranjera y alguno que no lo sea? ¿O españoles no aragoneses? ¿O personas de otro régimen común distinto, mixto, con algún aragonés? Realmente, para todo esto, la conclusión a la que he llegado después de leer ampliamente es la que don José Luis Merino Hernández, en un trabajo suyo relativo a las relaciones patrimoniales en parejas estables no casadas, que está auspiciada esta colección por el Consejo General del Notariado, una obra colectiva y editada por Dickinson, mantiene. Él entiende que estamos ante estas normativas aragonesas de relaciones de parejas estables no casadas ante una situación híbrida. Es decir, se está bebiendo tanto de normativa de derecho público como normativa de derecho privado. Determinados artículos son artículos eminentemente de derecho público, derecho administrativo, concernientes al registro, y otros artículos de derecho eminentemente privado que entiende que solo son aplicables a personas que tengan vecindad civil aragonesa. Concretamente, distingue dos bloques. El de las normas administrativas propias de derecho público, que sería el concepto de pareja estable no casada, quién puede ser esa pareja estable, esas personas mayores de edad y convivientes. La inscripción registral de la pareja estable no casada, ¿en qué condiciones se puede registrar una pareja estable no casada? ¿Qué condiciones tiene que tener? Pues ese empadronamiento de 2 años o bien un acta notarial en la que acrediten que quieren ser convivientes, un acta de convivencia. El 305, que sería la acreditación de la existencia de la pareja estable no casada, es decir, es un registro que no es obligatorio, es voluntario, pero si uno quiere acreditar esa situación a efectos de poder obtener los beneficios del derecho público que le pueden permitir, debe inscribirse, si no es voluntario. Los requisitos de capacidad para la constitución, ¿qué requisitos tienen que tener estas personas para poder constituirse como parejas de hecho? O más bien, ¿qué no deben tener? Pues no deben tener otro matrimonio, no deben formar parte de otra pareja de hecho, tampoco pueden ser familia, ni tampoco tienen que tener parentesco, ni colateral, ni por adopción. Las causas de extinción, ¿en qué momentos se puede extinguir una pareja de hecho? Pues por muerte, por disolución, de mutuo acuerdo, porque una persona sola quiere disolverse. Y también el artículo 315 relativo a la aplicación de la normativa de derecho público aragonés. Este bloque normativo sería un bloque de derecho público que podría ser aplicable a cualquier ciudadano extranjero, aunque está dentro del Código de Derecho Foral de Aragón y a pesar de lo que dice el artículo 9 del Estatuto de Autonomía. El resto del bloque normativo sería propio del derecho civil. Por lo tanto, una pareja de ciudadanos extranjeros que quiere constituirse como pareja de hecho y acceder a la normativa de derecho público tendría que cumplir los 2 requisitos. Es decir, inscribirse como pareja estable no casada a fin de poder obtener esos beneficios y tener esa residencia administrativa en Aragón, es decir, estar empadronados en Aragón. Y aquellas otras personas que siendo vecinos civiles aragoneses quieran formar parte de una pareja de hecho, en cualquier caso, cumpliendo los requisitos de convivencia marital, van a poder hacerlo y si además quieren registrarse podrán acceder igualmente a la normativa de derecho público. Esta es un poco la conclusión a la que he podido llegar después del estudio de los diferentes preceptos de esta normativa. Y lo cierto es que en la práctica es habitual la inscripción de las parejas estables no casadas y que ellos mismos regulen sus pactos de convivencia en las notarías. Si vemos además del propio... La siguiente. De la propia página web, sí, aquí mismo tenemos cuál es el régimen de las parejas estables no casadas, la documentación que se exige, que realmente es más simplificada en el caso de parejas estables no casadas que en el caso de matrimonio. Por eso es una figura que normativamente muchísimas parejas extranjeras acuden, porque así como para el matrimonio exigen certificados de nacimiento y otra documentación que a veces es más difícil obtener pues, de países en conflicto, como una pareja ucraniana ahora mismo no podría obtener un certificado de nacimiento de una forma sencilla, pero sí que quizás es más fácil obtener un certificado de soltería para poder ser pareja de hecho a través del propio consulado de los servicios consulares que sí que los permiten obtener. Igualmente, vemos la sencillez a través del propio documento de inscripción. Sí. Vale. Bueno, pues es la siguiente. El propio formulario por el cual se inscriben o solicitan la inscripción como pareja estable no casada. El siguiente sería simplemente el reverso. Exigen además una declaración jurada, una declaración responsable de que no forman parte de otra pareja porque, habida cuenta de todos los registros de parejas estables no casadas que hay no solo en España, sino en toda la Unión Europea y en otras partes del mundo,
pues no sería posible exigir la prueba negativa de que ninguno de ellos estuviese inscrito en otro registro, con lo cual lo resumen a esta declaración responsable de que no forman parte de otra pareja estable no casada. En la siguiente tenemos también la posibilidad de extinguir esa pareja. Ya hemos dicho que incluso simplemente una persona por propia iniciativa, sin haberlo comunicado ni siquiera previamente a la otra pareja, puede solicitar la extinción de la misma por mutuo acuerdo también, por supuesto, por fallecimiento, por la no convivencia también o dejar haber cesado la convivencia de facto, también se puede extinguir la pareja de hecho. Y tenemos igualmente que en la información de las preguntas frecuentes que se formulan a los ciudadanos extranjeros, muchas de ellas están sobre todo en cómo legalizar la documentación que precisan a fin de poder inscribir su pareja y de poder aportar la documentación exigible. Básicamente, su certificado de nacimiento, una escritura notarial en la que ellos consientan ser pareja de hecho y creen su régimen de convivencia. Igualmente, ese certificado de soltería que tiene que estar legalizado cuando provienen de cualquier parte del extranjero, apostillados si forman parte del convenio de apostilla de la Haya o legalizado por cualquier otro medio. Y esa sencilla documentación hace que muchísimas personas extranjeras acudan a esta figura para la regularización de su situación convivencial. Es cierto que se producen suspicacias, se producen sospechas respecto a si puede haber alguna pareja en la que esa convivencia o esa intención no sea real, ¿no? De la misma forma que también hay matrimonios de conveniencia, también puede haber parejas de hecho de conveniencia. Es decir, no por ello hay que dejar de aplicar esta normativa o esta posibilidad porque ya hay filtros posteriores. Es decir, para aquellas personas, por ejemplo, que quieren acceder luego a situaciones de residencia en la oficina de extranjeros, hay siempre una comprobación posterior de si hay una realidad de la convivencia o no, cosa que en los matrimonios a veces no se produce, una vez que el matrimonio quizás tiene un filtro previo más mayor a través de entrevistas reservadas, pero en la situación de parejas de hecho no casadas, cuando quieren acceder a alguna situación de permiso de residencia para mejorar su situación, siendo pareja de hecho de otra persona que sí que tiene documentación, sí que se realiza esa comprobación por parte de los funcionarios de la Policía Nacional y en el caso de que sea una pareja simulada, evidentemente no se concede y evidentemente se puede dar parte y se toman medidas para que haya alguna persecución penal si hubiera habido alguna falsedad documental o administrativa si fuera necesaria la multa por la promoción de la inmigración ilegal. Entonces, esto siempre está acotado y ya digo, es una figura que de la misma forma que el matrimonio puede ser de conveniencia, la pareja de hecho también, pero son puntuales. Lo cierto es que el registro, durante los 20 primeros años de vida, desde el año 99 hasta el 2019, ha habido más de 14.000 parejas que han solicitado su inscripción. Muchas de ellas mantienen el registro durante todo este tiempo y ha permitido y posibilitado que estas personas que no tienen ese acceso al matrimonio o que por cualquier otra circunstancia no quieren casarse, sí que vean reconocidos sus derechos ampliamente. Hay también, finalmente, ya digo, las soluciones, no sé cómo voy de tiempo, las soluciones para... De acuerdo. Las soluciones que hemos visto para la aplicación del derecho público, estas soluciones están tanto para régimen de vivienda, para régimen de becas, para régimen de ayudas, para régimen de sanidad y luego en el régimen de extranjería hay varias figuras en las que sí que es cierto que al ser pareja de hecho, al igual que al ser matrimonio, esa persona puede tener o acceder a la documentación de una forma más sencilla que si no lo tuviera. Por ejemplo, el Real Decreto 240/2007 es el Real Decreto que regula el régimen comunitario. Aquellos ciudadanos de la Unión Europea que vienen acompañando a su pareja o que vienen acompañando a su cónyuge van a tener posibilidad a la entrada y el desplazamiento en ese acompañamiento. Un ciudadano francés que viene con una ciudadana turca y ambos son pareja registrada en Francia. A través de la documentación y legalización de ese documento de registro van a poder demostrar esa situación no de matrimonio, pero sí de pareja estable no casada y poder acceder y venir en esa unión familiar a la vez que el ciudadano francés que tiene derecho a circular libremente por el país. Entonces, este reconocimiento de esta situación posibilita y permite la resolución de mucha problemática que se produce habitualmente. No podemos obviar, ya que estamos en esta mesa, y aunque es cierto que Pilar Diago evidentemente conoce mucho más el tema, que hay un reglamento, simplemente por lo menos apuntarlo y conocer lo que existe, que igual que en materia sucesoria y en materia de régimen económico matrimonial hay reglamentos que regulan todo el tema de foros y de cuál es la legislación aplicable, existe también el reglamento de la Unión Europea 2016-1104 sobre efectos patrimoniales de las uniones registradas. Regula exclusivamente los efectos patrimoniales y aquí sí que exige el registro. No es como en Aragón, que el registro es voluntario, sino que para la aplicación del reglamento sí que es exigible. Entonces, para cualquier caso de una pareja no registrada en la que pueda haber un conflicto interregional, yo en eso no me he metido, tengamos que acudir igualmente al reglamento y hagamos la misma derivación que Pilar Diago ha comentado anteriormente. Y eso es todo lo que les puedo contar sobre las uniones de pareja de hecho no estables.
Pues muchas gracias, Isabel, también por la magnífica, concisa y clara intervención en una materia que, de suyo, pues como acabamos de ver, es compleja. Y además, perfectamente coordinada con la primera intervención, lo cual pues, es particularmente importante y demuestra que es cierto lo que se nos ha dicho, que pues, se había hecho una labor previa pues, muy notable. Muchísimas gracias, Isabel. Y en este punto llegamos a la intervención del tercero de los ponentes, creo que se me oye, sí, que es don Miguel Ángel Loriente Rojo, registrador de la propiedad de Zaragoza, que lo es desde el año 2010, ingresó en el cuerpo registral y desde ese momento pues es registrador de Zaragoza. Baste decir que ha dirigido dirige desde hace años la propia Academia Hipotecaria del Colegio de Registradores de Aragón, el Centro de Estudios Registrales del mismo colegio y pues ha dedicado, como nos consta a muchos de los que estamos aquí, pues muchísimo tiempo a la nobilísima labor de preparación de oposición, lo cual lleva consigo pues la actualización y la especialización en cualquiera de los temas que se puedan tratar. Baste decir en este punto que en 2019 publicó el libro Diccionario para Opositores, que pues narra con claridad, yo lo he visto, pues cuál es la tarea de preparación, cuál es la tarea del opositor y cuál es la visión práctica del derecho que desde el principio debe tenerse. Por tanto, su propio ejercicio profesional, al cual se añade pues, el encode de actividades que ha desarrollado, pues hace que también pues, tengamos todos el máximo interés en oír lo que nos va a decir y particularmente, como ha apuntado ya Pilar Diago, pues la propia derivada de la Dirección General sobre los asuntos que hoy nos traen aquí. Por tanto, sin más preámbulo, tiene la palabra también don Miguel Ángel Loriente, tras cuya intervención pues, se abrirá el turno de debate. Muchas gracias. Señor lugarteniente de Justicia de Aragón, demás autoridades, en especial a mi decana actual y pretérita, y resto de compañeros y amigos. No puedo dejar pasar la ocasión de manifestar el enorme honor y placer que representa para mí, que tengo sangre aragonesa por los 5 costados, participar como invitado en este foro. Placer que solo se verá superado cuando mi querido Real Zaragoza vuelva a Primera División, si es que algún día lo hace. Bien, efectivamente, como Pilar ha adelantado muy brillantemente, mucho mejor que yo, que ella es la gran especialista en la materia, voy a tocar un tema, pues evidentemente... Uy, esto no está... No. ¿Para que salga? ¿Cómo hago para que salga? Y estamos otra vez. Sí, pero no sale, ¿eh? Yo quería que saliera, pero no sé dónde salga. ¿Y esto cómo se hace? Pues para... No está... Si puedes hacerlo, porque si no lo voy a ver yo solo. Y hombre, que ya que me lo he currado, ¿verdad? Pues que lo vean los compañeros, porque si no... Está puesto, pero no sale. Ellos no lo ven, lo veo yo. ¿Cómo se hace para que lo vean? Es que no se ve. He puesto aquí, ¿dónde pongo en vista? Presentaciones positivas, ¿qué? ¿Y ahora? Yo estoy en mi casa, ¿se ve? No está coordinado. ¿Y antes cómo se ha hecho, pues? Para que se viera. Vista, normal, clasificador, página, patrón de dispositivo. Bueno. No, pero si tampoco... No, si yo lo cambio, pero es que no se ve ahí arriba. Vista, ajustar la pantalla. Sí, pero sí lo que he puesto. Y aquí, pero... No se ve. Lo veo yo, pero no se ve aquí. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya.
No, el mío es archivo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ya, ya. Es esta de aquí, ¿verdad? La roja, esa es la aplicación. Está. Sí, pero la primera se ve, pero la segunda. Ahora sí, ahora sí. Pues en todo caso ha sido detenido el cronómetro. Más me vale, porque si no, siguiendo con no me da el tiempo a decir nada. Es tiempo añadido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente, como ya estaba diciendo, me toca tocar un tema de mucha actualidad, complejo, técnico, pero muy interesante. El centro de nudo gordiano en mi exposición trata de abordar, pues en definitiva, un concreto problema jurídico, como ya ha adelantado Pilar, la coordinación, cómo conciliar unas concretas instituciones forales en el ámbito sucesorio que exigen cualidad subjetiva foral, que va a ser lógicamente la medicina civil, con el reglamento 650/2012 de 4 de julio, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y la creación de un certificado sucesorio europeo. Imagino que haberlo denominado Reglamento Europeo de Sucesiones no se le ocurrió a nadie. Bien, el punto de conexión que utiliza este reglamento, hay un cambio de variable absoluto, todos conocemos el 9.8 del Código Civil que aplicaba a función de la nacionalidad del fallecido, y hace un cambio, como ya ha explicado Pilar, poniendo el nudo de la exposición en el centro de vida, es decir, el centro principal, el núcleo de intereses personales, familiares, sociales del ciudadano particular. Como también ha explicado Pilar, este reglamento y la mayor parte de los reglamentos, Roma 1, Roma 2, etcétera, tienen su aplicación universal según el artículo 20, es decir, aunque la ley material llamada por el reglamento sea de un Estado no miembro de la Unión Europea, ya sea incluso europeo, Reino Unido o fuera, como puede ser Marruecos, por decir algo. Y todo parte de unas resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado y Seguridad Jurídica y Fe Pública. La primera, la 24 de mayo de 2019, que hace referencia, no nos quedemos con el concreto pacto sucesorio de definición, lo que importa es lo que vemos ahí en negrita, pacto sucesorio de definición otorgado entre unos padres y unos hijos, ambos, todos ellos franceses, residentes habitualmente en Mallorca y sobre bienes citos en Mallorca. Pues bien, esta resolución de la 24 de mayo de 2019 entendió que este pacto sucesorio no era válido y por tanto no era inscribible en el registro de la propiedad porque obviamente, como todos sabemos, artículo 15 del Código Civil, los extranjeros no pueden tener vecindad civil y al no tenerla, esto es la posición de la Dirección General. Hablaré mucho de esta resolución. Esta resolución ha sido anulada judicialmente por sentencia del TSJ de Islas Baleares de 14 de mayo de 2021. El problema es que, habiendo sido anulada, pues ha dictado dos resoluciones posteriores en la misma senda. Es decir, la Dirección General sigue anclada en el modo RQR que diría alguno de Paco Martínez Soria. Una, la resolución de 10 de agosto de 2020, también para Baleares, es el mismo caso, hizo un copia y pega. Y una segunda, que ahí vemos que es la de 20 de enero de 2022, que es todavía, si cabe, más importante. Se trataba, no en Baleares, sino en Galicia, un pacto de mejora, un pacto sucesorio de mejora, en el cual ni siquiera la legislación gallega, en sus artículos 214 siguientes, exige la vecindad civil gallega para los mejorantes. Y, por tanto, la Dirección General, para llegar a la misma conclusión que en las resoluciones anteriores, se acogió a este artículo 4 que dice que la sujeción al derecho civil de Galicia se determinará por la vecindad civil, con arreglo a lo dispuesto en el derecho civil común. Obviamente, esto es una solución radical y extrapolado a todo tipo de supuesto, pues lógicamente implicaría que ninguna institución foral sucesoria se terminaría aplicando a los extranjeros. Esto lógicamente pues, no tendría ningún sentido. El problema además es que podemos pensar que cuando la primera resolución fue anulada judicialmente, pues las restantes seguirían el mismo camino. Bueno, he venido aquí con los deberes hechos y ya puedo decir que estas dos resoluciones posteriores, de 10 de agosto de 2020 y 20 de enero de 2022, no han sido impugnadas judicialmente. Por tanto, forman parte ya para abogados, notarios o registradores de nuestras bibliotecas jurídicas, con la inseguridad jurídica que, lógicamente, eso conlleva, y sin olvidar también lo que pongo ahí, la influencia que tiene, claro, lo que dice el artículo 9.2 de nuestro Estatuto de Autonomía y la aplicabilidad de nuestras normativas a quienes tengan vecindad civil aragonés. Cuestiones a resolver, cuestiones que son planteadas en estas resoluciones y en la sentencia judicial que comento. Primero, lo fundamental, la coordinación entre estas instituciones forales y la normativa de la Unión Europea. Esto es lo esencial y lo que voy a ir desgranando. En segundo término, también, si en definitiva esto se ha de resolver a través de normas de conflicto de derecho material.
Ya lo ha comentado creo también un poco en parte Pilar, lo desarrollaré un poco más, aparte por supuesto lo que reflejaré en las actas por escrito. En tercer lugar, muy importante siempre, quedó reflejado en el recurso gubernativo ante la Dirección General y en el juzgado, en el recurso judicial ante el juzgado de primera instancia de Mallorca, se planteó la posible cuestión de inconstitucionalidad del artículo 50 de la Constitución Balear por incidir lógicamente en competencia exclusiva del Estado, 149.1.8 que todos conocemos, aunque luego esto quedó al margen. También se planteó la posibilidad de interponer cuestión prejudicial para que el Tribunal de Luxemburgo nos diese algo de luz sobre la interpretación de la normativa europea. Incluso hay voces que defienden que la propia Dirección General, aun siendo un órgano administrativo como cumple funciones jurisdiccionales, podía incluso haberlo planteado por ella misma. O también se ha llegado a defender que estas son cuestiones de cierto interés casacional y que se tenía que haber elevado ante el Tribunal Supremo porque afecta a normas de competencia exclusiva del Estado, 149.1.8, nuevamente normas de resolución de conflicto de leyes, y no haber acabado en el TSJ de las Islas Baleares. Se plantea también si el legislador autonómico tiene competencia en sus propias normativas para delimitar su propia normativa, cuando es aplicable, porque, insisto otra vez más, podría invadir competencias estatales. Hablaré también del concepto de profesio juris, que Pilar ya me ha quitado el problema de tener que definirlo, ya me ha dicho un poco lo que es, pero cabe la posibilidad de algunos supuestos problemáticos, si es parcial, si se puede elegir o no directamente la ley foral, eso lo comentaré luego posteriormente. Y luego también una cuestión que maneja la Dirección General, la ley aplicable al procedimiento registral. Aparece en estas resoluciones que estamos comentando cuando realmente, aunque lo voy a comentar y lo voy a desarrollar un poco por encima, realmente no era algo que estaba en tela de juicio y no ayudaba a resolver el conflicto que había entre manos. Antes de entrar más en materia, es también relevante hacer un previo planteamiento de limitación entre pactos sucesores internos y internacionales con repercusión transfronteriza, en definitiva, sucesiones internas y las internacionales. No olvidar que el reglamento ha desplazado al 9.8 del Código Civil, pero una cosa es que lo desplace y otra cosa es que lo derogue, no lo ha derogado. El 9.8 antes se aplicaba a ambos supuestos y ahora queda para los supuestos internos. Es decir, el criterio de la vecindad civil. Tampoco olvidemos, estamos aquí unos cuantos notarios y registradores, a día de hoy, todavía a día de hoy, 2022, la mayoría de las sucesiones siguen siendo supuestos internos. Ciudadano español, como decía civil aragonesa, todo su tipo patrimonial lo tiene mayormente en Aragón, por tanto se aplica el Código Civil de 2011. Supuesto también habitual, no obstante, un aragonés que tiene una segunda residencia en un apartamento en la playa, en la Costa Dorada, en Cataluña, y que, sobre todo en su puesto de edad avanzada, con una salud delicada, se va en busca de otro clima. No lo entiendo, tenemos aquí un clima maravilloso, pero bueno, se va a buscar otro clima y se suele decir para morir. Bueno, no nos equivoquemos, aunque fallezca en Cataluña, se sigue aplicando la legislación aragonesa, salvo, como se habló la semana pasada en este mismo foro, por residencia continuada más de 10 años, obviamente en ese caso se aplicará a su sucesión, se aplicará la legislación catalana, pero no por haber fallecido con residencia habitual en Cataluña, es que ha cambiado de vecindad civil. Bien, estos son supuestos más, y por supuesto la cláusula española. Esto es así porque el artículo 38 del Reglamento Europeo de Sucesiones establece claramente la inaplicación de las soluciones conflictuales del reglamento a los supuestos internos. Y así tenemos ya en segundo término los supuestos que verdaderamente nos traen aquí, los transfronterizos. El reglamento europeo acoge ya como punto de conexión la residencia habitual, tanto lo ha explicado fantásticamente Pilar, artículos 21, 25, salvo que se haga uso de la profesio juris, el artículo 22. Es decir, que un particular, una disposición mortis causa, testamento, pacto sucesorio, pueda elegir qué ley quiero que se aplique a mi sucesión. ¿Puedo elegir cualquiera? No. Solo puedo la ley de la nacionalidad. ¿En qué momento? Pues en el momento del otorgamiento o en el momento futuro del fallecimiento. Esto es un poco extraño. Cuando yo me muera dentro de 20 años, no sé si mi pareja me va a seguir hablando, pues imagínate tú qué nacionalidad tendría yo dentro de 20 años. No se sabe, pero ahí está. Ahí está puesto en el artículo 22. Es fundamental la regulación que también ha comentado Pilar muy bien, la de los estados plurilegislativos, obviamente fundamental para España. De esos preceptos, fundamental el artículo 36, que como efectivamente comentaba Pilar, en otros reglamentos europeos, por ejemplo el Roma 1, de determinación de la ley aplicable de las obligaciones contractuales, se acoge un sistema de remisión directa, pero este no. Se acoge primero el 36.1, una remisión indirecta, es decir, cuando la ley material aplicable será española, hay que acudir a las normas internas nuestras para resolver el conflicto de leyes. ¿Cuál es el problema? Pues lo estamos comentando, que hay que acudir a la vecindad civil, reitero, que los extranjeros nunca tendrán. Y esto es a lo que se agarra la Dirección General para entender que esos pactos sucesores pues, no son válidos y no son inscribibles. A lo que hay que hacer es acudir a 36.2, que dice que a falta de normas internas, y hay que entender, a falta de normas internas, o habiéndolas, no son aplicables, no son operativas, pues obviamente hay que acudir a la ley de la unidad territorial de esa residencia del causante, salvo que quede también al supuesto vía de excepción de cierre del 36.3 cuando haya vínculos estrechos con otra unidad territorial. ¿Qué argumentos se han ido defendiendo
defendiendo, perdón, para cada una de estas tesis contrapuestas que, como decía anteriormente, generan inseguridad jurídica. Ahí lo he puesto en unos colores, parece un semáforo, pero me ha quedado muy bonito. A la izquierda lo tengo la posición restrictiva negativa de la Dirección General, sobre todo en la primera, 24 de mayo de 2019, pero que ya digo, tiene toda la pinta de que vayan a ser reproducidas en posteriores. Una interpretación literal, in claris no fit interpretatio, el artículo 50 de compilación balear nos gustará más o menos, pero dice lo que dice. Si solo cogemos esa parte del ordenamiento jurídico, pues claro, es que evidentemente un francés, un italiano, como fue la segunda resolución, pues no tiene medicina civil. Se ajusta o se basa también en el respeto a la tradición y antecedentes históricos, unos privilegios concedidos por los reyes de Mallorca, Jaime y Sancho. Lógicamente, pues esto está muy bien, los que amamos la historia y el respeto a estos antecedentes históricos. Más discutible es el argumento que utiliza de basarse en una cuestión de derecho material. Resulta que la Dirección General, tras una exposición ponderada y exhaustiva del reglamento europeo y de identificar bien el problema de ser una situación, un supuesto derecho internacional, pues resulta que luego termina diciendo que es una cuestión de derecho material balear y que hay que ajustar al artículo 50 de la compilación balear. También aplica o le adjudica a la vecindad civil una función que no es la realmente propia de ella, entendiendo que la vecindad civil opera como requisito de validez. Bien formal, desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Sucesiones, artículo 27.3, como ha comentado también Pilar, como una condición subjetiva más, como puede ser, por ejemplo, la edad, o bien como requisito de validez material desde la perspectiva de la compilación balear, ese artículo 50. Ya he comentado, utiliza como un argumento a fortiori que la inscripción en el registro de la propiedad hay que ajustarse a la Lex Fori, la legislación hipotecaria española, pero es que el artículo 3 ya dice que queda al margen del ámbito de aplicación del reglamento, y utiliza también como argumento pues que es una materia de una que estamos en un ámbito donde es necesario proceder el legislador a una reforma legislativa de las normas de derecho internacional privado español. Por ejemplo, utiliza como argumento, como analogía, lo que ha sucedido, lo ha comentado un poco Isabel, la Ley de Parejas Estables de Islas Baleares de 2001, que generó una queja por parte de la Comisión Europea porque solo permitía la inscripción en el registro administrativo de parejas de hecho aquellas parejas donde al menos uno de esos miembros tuviera la vecindad civil balear, y ha sido modificada en 2019. La Dirección General entonces viene a decir un poco pues, que se haga lo mismo, por ejemplo, con la compilación balear. Pero claro, los operadores jurídicos, mientras tanto, ¿qué hacemos? Esto pues no es muy recibo. Y en el lado derecho tenemos ya la vertiente positiva, que a mi juicio sinceramente es la más correcta. Sentencia del Tribunal Supremo, perdón, del Superior de Justicia de Islas Baleares, de 14 de mayo de 2021, que utiliza como argumentos la interpretación sistemática y teleológica. Es decir, el artículo 50 de la compilación, la legislación foral, ha de conectarse, lógicamente, con el resto del ordenamiento jurídico, en el cual está, lógicamente, la normativa comunitaria. El efecto útil de una normativa europea no puede quedaría en agua de borrajas y depende de que el legislador de turno nacional de un Estado miembro, nacional o foral o autonómico, pues haga haga sus caprichos. En definitiva, esto está relacionado con el segundo argumento, la primacía y efecto directo de la normativa de la Unión Europea. Esto casi genera pereza intelectual tener que explicarlo. Esto es evidente, es el principio de jerarquía normativa. La validez formal de los pactos sucesorios. Esto es evidente, lo ha comentado también Pilar. Esto no hay que olvidar el antecedente que supone el convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, determinación de la ley aplicable a la forma de disposiciones testamentarias. Es verdad que no era aplicable a los pactos sucesorios, pero nos sirve perfectamente para entender que el principio de la esencia es el mismo, el favor testamenti. Anular la validez de disposiciones testamentarias solo por cuestiones formales muy importantes, no como estos casos. Es decir, no es cuestión de forma en la vecindad civil. Cuestión de forma tampoco es si un menor de edad puede otorgar o no un testamento. Lo será si ese menor de edad puede otorgar un testamento hológrafo, por ejemplo. Y luego un principio esencial también, no discriminación por razón de nacionalidad. Esto es evidente, está en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales. Esto es evidente. Si no está justificado, pues lógicamente se está privando a unos extranjeros, que el propio reglamento dice que la ley aplicable por su reincidencia en el caso de los franceses será Baleares, pero no le permite otorgar pactos sucesorios. En segundo término, la agencia tributaria. Nos alejamos de los jus privatistas, vamos al ámbito público. Tenemos una consulta tributaria del 29 de octubre de 2019 a la Subdirección General de Tributos de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos, precisamente sobre si estaba sujeto al impuesto de sucesiones el pacto sucesorio otorgado entre británicos, conforme a la legislación balear. Pues la agencia tributaria, supongo que por aquello que la hacienda pública somos todos, pues respondió positivamente que, por supuesto, sí está sujeto a tributación. En tercer término tenemos también el Tribunal Supremo. Lo importo aquí por analogía. No es una sentencia en materia sucesoria, pero es que es clarividente. Y muy reciente, sentencia del Tribunal Supremo, 17 de febrero de 2021, sobre reclamación de alimentos en el ámbito del protocolo al Convenio de la Haya de 2007, una pensión compensatoria derivada de un divorcio entre cónyuges, los dos cónyuges son franceses, el acreedor
el acreedor reclamante de esos alimentos francés, residencia habitual en Cataluña, y el Tribunal Supremo entiende perfectamente aplicable el Código Civil de Cataluña. No se plantea absolutamente nada con el hecho de que ese francés no tenga la residencia civil catalana. Y por último, la Dirección General. Esto puede sorprender. ¿Cómo la Dirección General? Pero si está en la izquierda. Bueno, pues que la Dirección General tiene dos resoluciones, 10 de abril de 2017 y 24 de julio de 2019, casi también en el mismo ámbito, que no para la admisibilidad, validez de esos pactos sucesores, sino respecto a la propia apertura de la sucesión, la ley aplica a la sucesión, tenemos en ambos casos un alemán, uno fallece en Alemania, perfectamente entiende aplicable el Código Civil común, y en el segundo caso también un alemán que fallece en Formentera, una reclamación de una hija preterida en testamento que alega sus derechos legitimarios, y la Dirección General entiende perfectamente aplicables el artículo 15 de la ley hipotecaria porque se aplica perfectamente el caso de Formentera. No puede ser, no tiene mucho sentido, no es coherente, no es congruente que a un extranjero que sepa que si fallece residiendo habitualmente en España, por ejemplo en Aragón, se le va a aplicar el Código Civil de 2011, pero unos meses antes quiere otorgar un pacto sucesorio y como no tiene vecindad civil aragonesa, pues no es posible, no tiene mucho sentido. Voy a ver por qué no va esto. No iba. Sí, ahora sí. Y conclusiones. Bueno, voy a apuntar rápidamente una serie de conclusiones. Algunas de ellas ya han sido expuestas. La aplicación preferente del Reglamento de la Unión Europea, 650/2012, es que esto es el principio de jerarquía normativa, la pirámide de Kelsen, la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo del 65, caso Costa Enel. En definitiva, hay múltiples sentencias. Reitero, no puede ser que una normativa foral, por muy foralistas que seamos, pueda estar por encima de una normativa comunitaria. La imposibilidad de normas autonómicas autolimitadas en contra del derecho de la Unión Europea. Se entiende que puede tener una eficacia interinsular, incluso local, pero nunca en contra de la Unión Europea. La lex sucesionis, la ley aplicable a la sucesión, se ha de ajustar siempre al criterio de la residencia habitual, partiendo de dos caminos, o bien por el criterio de entender que sí hay normas internas en el Estado español, que sería por analogía el 9-10 del Código Civil, cuando dice que a falta de nacionalidad o desconocimiento o ignorancia se entenderá que la suya es la propia de la residencia habitual, pues se puede aplicar lo mismo para la vecindad civil de un extranjero. O por el segundo camino, directamente el Reglamento Europeo, el artículo 36.2 que he comentado anteriormente, pero nos lleva al mismo camino de la ley de la residencia habitual. La profesio juris, es decir, la autonomía de la voluntad, que se conoce como autonomía conflictual, ha de contener una elección general. Es decir, una persona, un testamento, puede elegir una ley aplicable a la sucesión, pero esa es general. El artículo 22 lo dice, de afectar a la totalidad de la sucesión. No puede ser parcial. Por ejemplo, un caso que tenga doble nacionalidad francesa y española, pues no puede decir en un testamento que a los bienes sitios en Francia se regirán mi sucesión respecto a ellos por la ley francesa y los bienes sitios en España por la ley española. Luego también la Dirección General, también incluso, pero que Pilar no esté muy de acuerdo, considera la Dirección General que la elección ha de ser siempre una ley nacional, una legislación nacional, pero no podría hacerla directamente sobre la ley foral, por ejemplo, la aragonesa. Necesidad de reforma del Código Civil, hemos hablado ya, normas internas de conflicto de leyes, la reforma del título preliminar de 1974, pues introdujo unos artículos que estaban muy bien, pero lógicamente han pasado casi 50 años y no hacemos más que baches. Baches sucesivos, la Ley de Protección de la Infancia del 2015, la Ley de Discapacidad del 2021, se van modificando una serie de numerales del artículo 9 y 10 que al final hace que esta regulación carezca de coherencia sistemática. Coordinación entre la validez civil de los pactos sucesorios y el trato fiscal que se da a los mismos, más que nada por seguridad jurídica y por no volver loco a los ciudadanos o no más de lo que ya están. Principio de no discriminación por razón de nacionalidad, esto es también evidente, sin perjuicio, se defiende a la contra de que es verdad que también, por ejemplo, en Aragones tampoco podría hacer ese pacto sucesorio de definición balear, pero bueno, es que, como muy bien los especialistas sabéis, derecho internacional y derecho internacional privado operan en planos distintos. Y por último, me quería destacar, lo ha comentado también mis predecesoras, la igualdad de sistemas jurídicos civiles. En el trasfondo de esas resoluciones de la Dirección General hay un poco de un tufillo de percibir que realmente lo que se quiere, ya lo han comentado, excluir quizás la aplicación de las legislaciones forales para garantizar quizás la visa atractiva de la supletoriedad del Estado, es decir, que se termine aplicando el Código Civil común. Esto olvida la fundamental sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de julio de 1993, que dijo claramente que en España no tenemos un sistema civil común y 6 especialidades por ahí colgando a modo de folclorismos locales. No, tenemos 7 sistemas civiles, jurídicos civiles en España que operan en un plano de igualdad real o efectiva. Quizás aquellos lo que defienden es lo que aplicaba para los animales George Orwell en Rebelión en la Granja. Todos los sistemas jurídicos civiles de España son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y ahora sí, para terminar, nada mejor que acudir como epílogo a uno de nuestros grandes clásicos aragoneses, don Baltasar Gracián,
cuando dijo aquello de es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa. Bueno, pues este servidor padecerá otras patologías, pero no de ineptitud, porque puedo afirmarles que es para mí un orgullo y una satisfacción ejercer como registrador de la propiedad en esta tierra aragonesa que me vio nacer, aplicando los fueros aragoneses a diario, a propios y extraños, así como haber elegido a estos amigos que me acompañan esta tarde y esta santa sede y esta santa casa que es el Colegio de Abogados de Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, pues sí, como se decía en los tiempos de la preparación, cuando se quería elogiar a alguien, es imposible decir más en menos tiempo. Con lo cual, en este sentido, pues felicidades, Miguel Ángel, por tu magnífica también ponencia. He dicho al principio que si no me cumple la función de moderador, lo cual es evidente, la autorregulación ha sido absoluta y mi intervención, por tanto, meramente testimonial, porque no ha sido preciso más, como por otra parte era claro, menos me cumple la de animador del debate. Eso sí, sí que me gustaría lanzar una pregunta que se está haciendo, la que pudiéramos calificar pues por doctrina, o al menos la que ha surgido a la luz de esta tensión que se ha producido en este tema concreto a partir de las resoluciones que tan brillantemente ha estudiado Miguel Ángel, pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, y la producción científica pues está siendo ingente. Entonces, antes de dar paso al debate, simplemente me gustaría plantear si es o no verdad indiscutible que un extranjero pueda o no pueda, mejor dicho, tener vecindad civil. Alguno de los que aquí se encuentran presentes lo estaba hace no más de 3 o 4 años en el Colegio Notarial, cuando de modo incidental se oyó algo de vecindad civil de un extranjero. Y todos nos miramos diciendo, bueno, ¿y este de dónde ha salido? ¿Quién ha dicho eso? Porque esos momentos que se producen de despiste y la atención pues brota cuando se oye algo que parece extravagante. Simplemente dejo planteada la pregunta y doy paso con ello al debate, que por supuesto pues quien quiera intervenir pues se acomodará a lo que hemos dicho antes y recibirá el micrófono. Por tanto, nada más y muchas gracias a todos. Sí. Perdón, que creo que Pilar quería decir algo y luego ya doña Carmen. No, respecto a si los extranjeros tienen vecindad civil, esa es una teoría que desarrolla un notario del País Vasco, Javier Oñate, y que vamos a tener la fortuna de publicar su artículo en el que lo fundamenta en Bitácora Millennium ya mañana. O sea, no voy a entrar a cuál es su fundamentación, pero el que esté interesado en seguir esa línea tan provocadora, pues a partir de mañana lo podrá leer en abierto en nuestra revista. Buenas tardes a todos. Con la venia del señor lugarteniente, el presidente de mesa. Bueno, en primer lugar, es de justicia felicitar a la mesa porque creo que no ha podido ser más extraordinaria, rápida, eficaz y mucho. Tengo ganas de contaros, bueno, más que preguntar nada, una reflexión. Sabéis que yo siembro en campo ajeno, ¿verdad? Y entonces lo que pueda producir, pues la cesión es todo para los dueños del campo. Muchas veces hablo de normas de conflicto, tengo la ocasión de poderlo hacer con mis compañeros de internacional y creo que es una necesidad, evidentemente, pues por razón de mi profesión de civilista. Mis alumnos, que sé que están aquí, algunos de ellos, pues saben que empezamos siempre por cuál es la norma aplicable. Y lo que quiero hacer es una reflexión en lo que estamos trabajando aquí. Os quiero contar que cuando entró en vigor el reglamento de sucesiones, ya hace unos años, pues yo tengo amigos trabajando en la Agencia Espacial Europea y entonces muchos de ellos evidentemente extranjeros en Holanda. Y lo primero que se hizo en la Agencia Espacial Europea fue llevar a juristas para explicarles a todos los miembros de la ESA que habían cambiado las normas, que aquello que en principio era un estatuto personal, la ley de la nacionalidad, ahora de alguna manera había variado por la ley de la residencia y con lo cual estaban en riesgo de que podían acabar estando sujetos al derecho holandés, cosa que les podía extrañar. Os quiero decir con esto, primera cosa y primera reflexión, que creo que es importante que hagamos divulgación de nuestro derecho jurídicamente hablando, porque también os puedo contar que al poco tiempo de todo esto, ya habían pasado unos años, ya estaba en vigor el reglamento porque entraba primero en vigor, pero no en aplicación,
¿vale? Tales como se expresan en los reglamentos europeos, ya estaba en aplicación y parece que aquí nos habíamos enterado. Cuando eso fomenta también la aplicabilidad de nuestro derecho, como yo digo muchas veces, el derecho europeo más, aplicable también a propios extraños. Y creo que es una labor que tenemos que hacer los juristas y las instituciones. Y segunda cosa, contra más aplicación tienen los derechos civiles territoriales españoles en cualquier dimensión, parece como si las teorías de don Federico de Castro estuvieran cada vez más en vigor. De manera que nuestros derechos civiles territoriales españoles no es que estén en pie de igualdad, que deben y lo están, no son folclore, son las piezas del sistema. Y es por donde hay que empezar a explicar. En esta tierra, artículo 80 del Estatuto de Autonomía de Aragón, se comienza explicando derecho aragonés. Y después todo lo demás, porque es la primera norma que marca la Constitución. Y todo esto nos está llevando cada vez más a aplicar mucho más, con daños colaterales, el derecho civil español, que ya no es derecho común, es derecho estatal, derecho directamente aplicable o derecho supletorio, pero no otra cosa. Y no es que yo tenga especial empeño, es que lo dice la Constitución, artículo 149 en octavo y artículo 80 del Estatuto de Autonomía. Y me parece relevante que lo tengamos en cuenta, porque con eso estamos privando de derechos a los ciudadanos. Y es muy importante. Y estamos dejando de aplicar muchas cosas. Y me callo ya con esto. Veo poco la tele, pero ayer no, el domingo, pues esto que iba a ponerme yo una serie de Netflix, y de pronto, bueno, pues el telediario, cosa que me enoja muchísimo. Y entonces estaban contando cómo cada vez más se hacen testamentos para dejar dinero a OFAN, a todas estas sociedades, fundaciones, ¿no? Y entonces, claro, explicaron cómo se podía hacer eso. Y no cabe duda, aplicando el tercio de libre disposición. Eso será donde haya tercio de libre disposición. Aquí no hay. De saberlo, estas entidades tendrían mucha suerte, porque en Aragón la mitad del caudal computable es de libre disposición. Muchas gracias. Sí, Javier Hernández, lugarteniente. Igualmente, como ha dicho Carmen Bayot, agradecer cuánto aprendemos de los que saben. A mí hay una cuestión, y quizás sea por desconocimiento, que no me ha quedado nada clara y me la he apuntado. Yo creo que tanto Pilar como Miguel Ángel en el tema de los franceses lo habéis dicho. Vale, primacía de los reglamentos y aquellos estados que no son aplicables los reglamentos. El caso de los marroquíes, la ley española sobre la ley marroquí, y si la ley marroquí lo prohíbe y la sucesión tiene que ser por la ley marroquí, por más que en esta Europa occidental digamos que es lo que se aplica a la nuestra. ¿Será aplicable en Marruecos? La sucesión o el reconocimiento de la resolución que sea ante tribunales de otros estados, que para nosotros es el tercer sector. Eso ya dependerá de esos tribunales. También tenemos mecanismos, existen convenios, hay cooperación, tenemos otro tipo de mecanismos, pero ya no es ni la determinación de la competencia ni del derecho aplicable. Nosotros siempre vamos a aplicar los reglamentos porque tienen carácter universal. Luego, las consecuencias de ello en su país ya es otro cantar. Nosotros lo que trabajamos, sobre todo dentro de la Unión Europea, es ver qué tribunales son los mejores para aplicar la ley que mejor se va a adaptar a la solución del caso concreto. Eso lo hacen los asesores jurídicos especializados en internacional privado. Entonces verán cómo van a poder resolver la situación para que el reconocimiento se produzca y siempre evidentemente elevando los límites de orden público internacional. Sí, Adolfo Calatayud. A ver, una cuestión práctica y además aragonesa. Nuestro derecho de viudedad, tan atípico. Y la interpretación que hay que hacer a la vista del reglamento sucesorio de la regla que establece el artículo 16, apartado 2, párrafo 3º. Que dice que el usufructo viudual corresponde al cónyuge superstite cuando el premuerto tuviera vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte.
La mejor doctrina dice que esta es una norma sucesoria. A pesar de que el derecho de viudedad es una institución familiar, esta en particular, que son matrimonios que carecen de derecho de viudedad foral propiamente dicha, tiene naturaleza sucesoria. Aquí se está planteando la duda en la práctica de si el extranjero que reside en Aragón fallece y por tanto su sucesión por causa de muerte se rige por la ley aragonesa, su cónyuge tendrá este usufructo vidual aragonés. Yo desde luego entiendo que sí, lo tengo claro, pese a que este precepto hable de vecindad civil aragonesa, por la misma razón que sucede con el pacto sucesorio de Baleares, pero sobre esta cuestión hay controversia y no todo el mundo lo ve igual. Claro, esta señora rumana que queda viuda de su marido rumano, que su sucesión se rige por la ley aragonesa, se encontraría con que carece de ningún tipo de ningún derecho sucesorio individual. Si negáramos la aplicación de esta norma también a los extranjeros. Quería la opinión de los miembros de la mesa sobre este particular. Muchas gracias, don Alfonso. A ver, don Adolfo, perdón. No he entrado en este tema porque creo que este es un tema que requiere una sesión especial del foro. En este momento ha apuntado muy bien el problema. El problema es que al aplicar leyes diferentes se produce una sobreasignación de derechos o una infraasignación de derechos. Los reglamentos, ni el reglamento del régimen económico matrimonial ni el reglamento sucesorio han previsto la adaptación, no han previsto la solución de nuestro 9.8. Por eso tenemos que acudir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de momento es muy incipiente. La sentencia Makov, en principio, lo que viene a decir es lo contrario que se hace en derecho material español, que esos derechos que son del cónyuge supérstite serían fagocitados por la amplia delimitación o calificación de sucesiones por el 9.8. Y entonces ya tendríamos que una única ley regiría todo. Pero claro, para nosotros estos derechos que tienen carácter familiar o que no son sucesorios irían por la ley por el reglamento de régimen económico matrimonial. En la práctica la solución es que hagamos coincidir que tanto la ley sucesoria como la ley aplicable al régimen económico matrimonial fuera la misma, y eso se puede hacer con la planificación necesaria. Pero... O sea, la planificación no sería solo a efectos de sucesión, sino a efectos de régimen económico matrimonial, y podríamos acoger la unidad de ley y ya está. Y entonces ya resolveríamos el problema. Pero hoy por hoy el problema no está resuelto. Tiene que haber pronunciamientos del Tribunal de Justicia vamos, está claro. Yo no veo el problema. Vamos a ver, el reglamento sucesorio europeo ha establecido un criterio opuesto al del 9.8 en su parte final, y dice que los derechos del cónyuge viudo se rigen por la ley sucesoria. Si este es un derecho sucesorio, el que regula el artículo 16 en su apartado segundo, párrafo tercero, se regirá por la ley sucesoria. Y si la ley sucesoria es la aragonesa, el cónyuge viudo, aunque el fallecido y también su cónyuge sean extranjeros, tendrán derecho al usufructo vidual aragonés. Yo lo veo muy claro. Por mucho que este precepto hable de vecindad civil, porque como estamos diciendo, hay una preeminencia de los reglamentos europeos para determinar la ley aplicable. Sí, la vecindad civil estamos de acuerdo, pero la calificación de pactos sucesorios es lo que no está claro, porque la sentencia Makov se está refiriendo al certificado sucesorio europeo. Entonces, por eso digo que para tener la seguridad hay que esperar a ver qué dice la jurisprudencia. Bueno, Adolfo, Sí, me imagino que conocerás la sentencia del Supremo del 28 de abril de 2014, después del reglamento 2012, pero antes de entrar en vigor, que dijo que los derechos del cónyuge viudo se regían por la ley que determinaba los efectos del régimen económico matrimonial.
pero yo estoy de acuerdo en tu interpretación. Vamos, sería un poco incoherente con lo que yo he defendido en mi ponencia decir otra cosa. El artículo 23 creo que es, el artículo 23.1b del reglamento dice claramente que los derechos sucesores que corresponden al cónyuge viudo están dentro del reglamento. Si estoy diciendo que el reglamento está por encima de una legislación foral, pues también de una legislación como es el 16 del Código Civil, más allá de, efectivamente, el problema de la naturaleza de la viudedad, que es más matrimonial que sucesoria. Pero en ese caso concreto del 16, yo opino exactamente igual que tú. Pues yo, si me permitís la palabra, me pongo de pie, que estoy muy incómoda. Pues como doy clases de pie, pues me pongo de pie. Ya me perdonáis, pero lo mismo estoy completamente equivocada, todo puede ser. Pero yo no lo veo así y voy a explicar por qué. Y puedo estar equivocada y cambiar de idea. La viudedad, desde luego, es muy compleja, pero yo creo que hemos vuelto de alguna manera al momento en el que teníamos 1974, cuando hubo que, antes del 74, ¿no? Cuando se modificó el título primero del Código Civil para precisamente que no hubiese pérdida de derechos sucesorios o ganancia de ellos. Creo que estamos en ese momento. Dentro del territorio nacional tenemos dos normas. El 9.8, que tendría que regularlo todo, y el artículo 16, un artículo que no se modifica en el año 90, cuando se modifica el artículo 9.8, y que nos ha quedado allí colgado como una especialidad dentro del sistema aragonesa. Para mí, el artículo 16 es una norma de derecho interno, una norma que está regulando derecho interno. No extrapolable para mí, con gran error puedo tener, y aquí muchos más expertos que yo. Por eso digo, como siempre en interno ajeno, ¿verdad? Pues, y teniendo en cuenta que el reglamento de sucesiones europeo rige toda la sucesión, pero que la viudedad foral es un derecho familiar. Entiendo que lo que se está produciendo ahora es una pérdida o ganancia de beneficios. Me explico. En nuestro derecho interno, la ley de los efectos del matrimonio es inmutable. En el reglamento es mutable. Cambia la ley de los efectos del matrimonio si yo no lo entiendo mal. Puedes pactar el régimen económico matrimonial de aquella vecindad que dice el artículo 22. Entonces, si ahora Messi Bacdú, entiendo yo, viene a España, pone una crepería en Jaca, ¿de acuerdo? Y acaba teniendo toda su residencia dentro de Aragón. Y Messi Bacdú, que vino con su régimen económico francés, fallece con ese régimen económico matrimonial y casado. ¿Qué sucesión le aplicamos? Hemos visto que le aplicamos la sucesión aragonesa. Y en la sucesión aragonesa, que tiene el cónyuge viudo, a soplar la cuchara, salvo que hayan hecho, ¿verdad?, una designación voluntaria en testamento. ¿Tiene o no viudedad? La viudedad está en los efectos del matrimonio. Por lo tanto, no tiene viudedad. Porque entiendo, insisto, que comprendo que no está mal aplicada el 16, les da algo a la viuda, ¿verdad? Pero entiendo que el 16 lo que está resolviendo es un problema interno, de derecho interno español, y que, por lo tanto, no se aplica a los extranjeros. El artículo 16, a mi juicio, está diciendo, bueno, cuando pasa esto, tenemos que aplicar esto para ¿quién? Para los españoles. Eso no quiere decir que un extranjero tenga una vecindad civil y no le apliquemos el reglamento. Es el reglamento el que da esa solución. Y el reglamento aplicado no da esa solución. Lo que podrían hacer es cambiar de régimen económico matrimonial, porque ahí sí, acogiéndose a la ley aragonesa, tendrían viudedad. Lo que no les pasa, a mi juicio, a los nacionales cuando cambian de régimen económico matrimonial. Si dos aragoneses se van a, como la ley es inmutable de los efectos en España, entre españoles, se van a Cataluña, no perderán la viudedad, aunque cambien de régimen económico matrimonial, ni al revés. Entiendo yo, ¿verdad? Pero no lo sé. Bueno, perdón, Carmen, no, yo solo añadir que reiterar un poco uno de los puntos que yo he tocado. Necesidad de reformar y actualizar las normas de derecho internacional privado y del ámbito del derecho internacional. Hay falta de coherencia sistemática y, evidentemente, son artículos, algunos no tocados, proceden de la reforma del título preliminar del 74 y la situación social, demográfica de España de entonces no tiene nada que ver con la de 2022. Cuando se hacen esos artículos no se piensa para nada en extranjeros. Se piensa más con el tema de la vecindad civil, pues entre españoles. Entonces, claro, hay algunos artículos que ahora son de difícil conestación con las situaciones que nos encontramos ahora. Pero vamos, que reconozco que es una situación discutible, tanto si de un lado como de otro, eso está claro. Bueno, pues intervendrá doña María Elena Zabalo y luego lo hará Antonio Ripoll, que no se irá sin hablar. Sí, buenas tardes a todos. Soy Elena Zabalo y lo primero que quería es, bueno, pues felicitar a los miembros de la mesa
por sus intervenciones que han sido suficientemente, bueno, más que suficientemente clarificadoras de todos estos puntos tan complejos. Efectivamente, hay un tema que el compañero Adolfo Calatayud ha puesto ahora en el debate y, como ha dicho la profesora Diago, yo creo que esto da para otra sesión del foro. Es un tema sumamente complejo y aquí podemos decir lo que pensamos unos u otros. Yo simplemente quiero reconducir un poquito, si me permiten, desde un punto de vista técnico el tema, ¿vale? Desde el punto de vista del derecho internacional privado. Ciertamente, y Carmen de alguna forma también lo ha dicho o lo he intuido así, cuando has dicho que el 16 es una norma que solo operaría a efectos internos. Bueno, yo creo que de lo que se está tratando aquí, en lo que resuelve en el artículo 9.8 del Código Civil, en su último inciso, y el artículo 16.2 del Código Civil, es un problema de adaptación de derechos. Porque para que no se produzca una acumulación de derechos en el momento del fallecimiento o una ausencia de derechos, que es lo que intenta cubrir el 16 en su último apartado, que ha dicho Adolfo Calatayud, ¿vale? Bien, la adaptación se puede resolver de dos maneras, y de hecho se resuelve de dos maneras. Una, desde el punto de vista conflictual, lo que es la adaptación conflictual, es lo que hace el 9.8 en su último inciso. ¿Qué hace el 9.8 en su último inciso para evitar que haya acumulación de derechos de una u otra ley? Elimina una. Dice, los derechos que por ministerio de la ley corresponden al cónyuge se regirán por la ley de los efectos del matrimonio. Ya está. Todos los derechos por la ley de los efectos del matrimonio. Independientemente de la calificación que pueda tener. Con lo cual, eso encaja perfectamente con el derecho usufructo de Aragonés, ¿no? Y ya no habría otro derecho que por sucesiones, no, porque está eliminado. Entonces, si hemos hecho esa adaptación conflictual, ya no concurren dos leyes, ya no concurre la aragonesa y otra ley, no concurren dos leyes, con lo cual ya está resuelto el problema. ¿Vale? Ahora bien, cuando se introdujo esa norma en el Código Civil, en esa misma reforma del 90 subsiste la del 16.2 que ya venía de antes, cuando no había una adaptación conflictual y entonces sí que era necesaria la adaptación material. Yo particularmente creo que con la adaptación conflictual del 9.8 el 16.2 sobra. No nos sirve. Y nos está planteando unos problemas, pues como los que se han planteado aquí. Que empecemos a dudar de su calificación, que si ahora el reglamento, ¿qué pasa? Todo esto lo digo situándome en un momento incluso anterior al reglamento, que era cuando se planteó todos estos problemas con el 9.8 y el 16. Bien, cuando esto lo teníamos resuelto desde el punto de vista del derecho internacional privado con la adaptación conflictual del 9.8, nos viene el reglamento. Y el reglamento lo que nos parece decir es todo lo contrario, que los derechos sucesorios en el ámbito de aplicación del reglamento se han introducido los derechos, cuidado, no los derechos del cónyuge viudo o del cónyuge supersticio, los derechos sucesorios del cónyuge viudo, con lo cual nos vuelve a plantear un problema de calificación, como aquí se ha estado hablando. ¿Qué pasa con ese problema de calificación? Que, como ha dicho la profesora Diago, nos lo va a tener que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque cuando se aplican los reglamentos de la Unión Europea, se aplican con sus conceptos autónomos. Lo que entiende, porque no se puede aplicar con los conceptos de cada uno de los derechos estatales que puedan aplicar el reglamento, sino que son conceptos autónomos propios del reglamento y que los perfila el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por derechos sucesorios entendemos que está el usufructo de viudedad, bueno, pues lo podemos entender. Podemos entender que es un derecho que se hace eficaz en el momento del fallecimiento y que por lo tanto entraría en ese concepto que el reglamento engloba de derechos sucesorios del cónyuge. Parece que la línea jurisprudencial, la sentencia del 18 que ha apuntado la profesora Diago, va en ese sentido, de incluir todos los derechos que se hacen efectivos en el momento del fallecimiento en el concepto autónomo de derechos sucesorios. Y eso independientemente de las calificaciones que puedan derivarse de los derechos nacionales y, en nuestro caso, de los derechos territoriales. Es un poco lo que quería apuntar. Igual es muy técnico, pero era para que se distinguiera bien el problema entre lo que es una adaptación conflictual, una adaptación material, una calificación autónoma, que es lo que los reglamentos exigen en su aplicación. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que hasta ahora han intervenido. Tiene la palabra Antonio Nicol.
Bueno, buenas tardes. Antonio Ripoll, soy notario de Alicante. Felicitar, como han hecho los que me han precedido, a la mesa, magníficamente coordinada y unos temas muy interesantes. Aplicación del derecho aragonés a los extranjeros. Claro, aquí hay que decir aplicación del derecho aragonés a los extranjeros, pero es que realmente tampoco estaría mal aplicación de los distintos derechos que coexisten en España a los extranjeros. Voy a procurar ser breve, aunque el micrófono siempre es goloso, y apuntar cuatro cositas o cuatro experiencias. Decía Miguel Ángel que todavía son más los españoles que documentamos las herencias. Eso es aquí. Eso es aquí, cuidado. Yo en Alicante tengo más clientes extranjeros que españoles. Y me gustaría saber que cuando yo estoy aplicando el Código Civil, no lo hago por la prepotencia que tienen los que defienden que se debe aplicar el Código Civil, lo hago porque en una relación de horizontalidad es el que me toca allí. Pero es que cuando mi compañero de Cataluña aplique la solución que yo aplico al extranjero, aplicará el derecho catalán. Cuando esté pivotando sobre la aplicación en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, no haya elegido su ley nacional. Y me da miedo porque los problemas que planteaba Miguel Ángel en relación al pacto de mejora, me parece recordar que era un pacto de mejora con transmisión de presente. Claro, bueno, que se fastidie y que lo arregle. Pero es que en paridad de situación hay un montón de causantes que si los testamentos se hacen como los hago yo, su planificación sucesoria se va a ir al traste. Porque si entra la Dirección General a decir que es el Código Civil el que se aplica, mucha gente deja de elegir la ley aplicable a la sucesión, porque hay que recordar que la ley de la residencia habitual, mal que pese a algunos operadores jurídicos, no se elige, se deja querer y a veces acaba aplicándose. Y muchas veces planificamos las sucesiones sobre una pretendida aplicación de la ley de la residencia habitual, porque sí que es cierto que hay un salto al vacío con lo de la ley de la nacionalidad futura, pero la gente tiene comportamientos racionales, aunque hay algún autor de incluso derecho internacional privado que se piensa que somos maquiavélicos en dónde fijamos la residencia y cosas de estas, ¿no? Hay veces que la gente tiene claro que se va a quedar a vivir en Zaragoza porque hace muy buen tiempo, como ha dicho Miguel Ángel, o porque espera ver subir a Zaragoza. Y hay veces que la gente tiene en ciernes una nacionalidad y a lo mejor opta por ella. Lleva casado muchos años con una española y quiere optar a la nacionalidad. Sin embargo, si aplicamos lo de la resolución esta, todos los testamentos que se hayan hecho pensando que se va a aplicar el derecho gallego, pues no. Enlazando con esto, me parece que las normas de derecho internacional privado de la Unión Europea nos exigen un plus a los operadores jurídicos. Y por eso, en un foro tan cualificado de operadores jurídicos, a mí me gustaría llamar la atención. Nos olvidamos de eso. Aplicamos muchas veces el derecho español en aquellos supuestos en los que no se puede probar el derecho extranjero. Y aplicamos muchas veces soluciones por pereza o por inercia. Mucha gente hace la professio iuris en favor de la ley de la nacionalidad sin saber el resultado material a que conduce elegir una determinada ley. Creo que el derecho de la Unión Europea, por suerte o por desgracia, es un derecho para operadores jurídicos, aunque cínicamente en los considerandos diga que es para los ciudadanos. Por ejemplo, en el reglamento de sucesiones se dice que es para hacer más fácil la circulación de las herencias y facilitar la vida del ciudadano. Pero hay del ciudadano que presente inocentemente una solicitud de certificado sucesorio europeo sin haber sido asesorado por el notario que se la cumplimente. ¿Por qué no va a saber cumplimentarla? O por el abogado o por el operador jurídico. Ojo, cuidado con los asesores de Internet. Y luego también, en este contexto, llamar la atención, por ejemplo, el matrimonio notarial. Que podemos, ya no en el asesoramiento que prestamos. Yo explico a mis contrayentes el régimen económico matrimonial, aunque no sea nada romántico. Pero es que hay algo más allá. Me gusta mucho de la intervención de la profesora Diago por el carácter holístico que ha apuntado distintos temas en el sentido de que todo es internacional e interregional. Cuando vamos a autorizar el matrimonio, tenemos que determinar el régimen económico matrimonial.
ahora ya con las nuevas competencias. Y se va a tener que determinar acabando diciendo si se aplica el derecho aragonés o el derecho catalán a un extranjero, que queda muy bien decir que se aplicará la ley española. Y probablemente habrá un notario que ponga se aplica la ley española. Y probablemente llega al registro civil y diga se aplica la ley española. Y seguramente eso no servirá para nada porque seguirá en el limbo jurídico. Y una última cuestión que me gustaría, enlazando con lo que decía la profesora Bayoz y la profesora Diego, me ha gustado la palabra de el derecho aragonés es un derecho fuerte, y aunque alguna vez he debatido, en este caso con Pilar, que tenía claro que todos sabemos más o menos y tenemos arraigo, yo desde fuera veo que tanto arraigo como los aragoneses no tiene nadie. Cuando va un aragonés a Alicante sabe la ley que se le aplica, sabe cuáles son sus fueros. El catalán no lo sabe, si hay que alguno que levante la mano y lo diga, ¿vale? Eso es así. Y entonces, en este contexto, me gustaría llamar la atención sobre la labor de los operadores jurídicos, Miguel Ángel, porque no nos olvidemos, el refrán este que nunca sé yo decir bien, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Es que la Dirección General ha resuelto un tema por una oposición que ha puesto una nota denegatoria, que ha puesto un registrador, y un recurso que ha puesto un notario. A lo mejor a veces estaría mejor que unos y otros nos estuviéramos callados, porque abrir la caja de truenos de la Dirección General nos trae estos resultados. Soy consciente de que no soy muy correcto diciendo esto, pero eso de plistos tengas y los ganes, aquí estará bien decirlo, pero mira cómo hemos acabado. Probablemente si se hubiera resuelto eso sin llegar a la Dirección General, estaríamos mejor ahora. No sé cuál es tu opinión en este caso. Bueno, simplemente comentarte lo último, agradecerte todas las aseveraciones anteriores que han sido muy interesantes, pero lo último, en cierta manera te tengo que llevar a contraria, porque me he puesto, lo he dicho que venía con los deberes hechos, la segunda resolución, no la primera, pero la segunda, 10 de agosto de 2020, que reitera toda la doctrina de la resolución 2019, la calificación del recurso se puso por connivencia entre el notario y el registrador. Querían saber si la Dirección General iba a seguir por el mismo camino. Entonces, bueno, querían saberlo y notario y registrador es lo que hicieron. Simplemente yo te transmito los hechos. ¿Alguna? Buenas tardes, soy José Luis Moreu, catedrático jubilado de Derecho Civil. También quiero felicitar a Pilar Diago por la conferencia excelente. Nos ha construido muy bien todo el edificio conceptual de esta materia tan difícil y tan apremiante y que nos interpela. No obstante, quiero hacer dos preguntas, un poco aprovechando que tenemos aquí a la máxima experta, o a por lo menos dos máximos expertos y otros profesionales muy valiosos. Bueno, mi primera pregunta va relacionada dentro de ese bloque que se ha explicado también, donde están los reglamentos europeos, por supuesto, con su prioridad, 16.1 del Código Civil y remitiendo a toda la normativa del derecho internacional privado, etc. Bueno, cuando llegamos a que al final se aplica en efecto, que ha sido la conclusión de la conferencia, y todos estamos de acuerdo, el derecho aragonés a los extranjeros se les aplica, hemos quedado totalmente convencidos. Yo ya venía cuando entraba por la puerta. Pero claro, quiero recordar que hay instituciones del propio derecho civil aragonés en las que el derecho supletorio tiene un peso específico muy grande, ¿no? Pongo un ejemplo de sucesiones, ya que se nos ha hablado aquí de matrimonio, régimen económico y sucesiones. Pongo mi ejemplo de sucesiones. En partición hereditaria, bueno, tenemos 2 o 3 artículos generalísimos en el Código Foral aragonés, pero supletoriamente tenemos, me parece que quizá 50 o 50 y tantos artículos en el Código Civil que constituyen un sistema muy trabado y con soluciones serán discutibles, pero elaboradas y muy pensadas, ¿no?
Entonces, para ese caso, ¿cómo funcionaría este sistema aparentemente tan perfecto y tan sencillo que tenemos, ese edificio que Pilar también nos has explicado, ¿no? Y luego, una segunda pregunta, intentaría ya salirse un poco de, permíteme otra vez la metáfora del edificio, salirnos un poco del derecho de familia y de sucesiones, que es lo que tú con toda lógica has centrado, donde has centrado el problema, porque el derecho civil aragonés es sobre todo de eso, de derecho de familia y de sucesiones, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto los reglamentos europeos en el derecho patrimonial también tienen arregladas una serie de soluciones que por remisiones y por interconexiones resuelven los problemas? Yo, por ejemplo, me lo he planteado en problemas de patrimonio cultural, ¿verdad? Cabría perfectamente pues, una reivindicatoria, eso ya no saldríamos del derecho aragonés en principio, claro, una reivindicatoria pues, de una empresa, si es una empresa no tiene vecindad civil, porque ya nos vamos del artículo 9 al 10 del Código Civil, ¿no? ¿Y qué pasaría una reivindicatoria contra otra empresa extranjera? Eso está también arreglado y es previsible y explicable con claridad y con seguridad jurídica en los reglamentos europeos. Preguntas parecidas se podrían hacer también en derecho de los contratos. Sobre contratos y propiedad, claro que habla el título cuarto al que se remite el 16 primero del Código Civil Español, ¿no? Pero mi pregunta es un poco eso, ¿hasta qué punto los reglamentos cubren ya todo no solo el derecho de familia y sucesiones, que es el ámbito más genuino del derecho aragonés, sino el conjunto de lo que sería un derecho patrimonial en una sociedad civilizada y desarrollada como la nuestra, ¿no? Esas son dos preguntas que te agradeceré que me aclares. Gracias. Muchas gracias, profesor Moreu, por sus acertadas, como siempre, observaciones y preguntas. La primera, el derecho aragonés se aplicaría igual que se le aplicaría a un aragonés. Si necesita de ese halo de supletoriedad, bueno, pues se realizaría y ya está. No habría diferencia en cuanto a la aplicación. Se le aplicaría igual que a un aragonés, no habría ninguna diferencia. Y en cuanto a la segunda pregunta, muy hábil, porque claro, el derecho aragonés no es un derecho completo en sí, cosa que el derecho catalán sí que aspira a ser, sí que tenemos un catalán en la sala, sí que es derecho completo. Entonces plantea muchos problemas los derechos reales. Los derechos reales plantean muchísimos problemas. Esta misma semana ha habido precisamente un congreso sobre derechos reales en Cataluña a nivel de derecho interregional, porque plantean muchos problemas. Y los reglamentos, sí, el reglamento Roma I y el reglamento Roma II, claro que se aplicarían, pero las reglas del juego cambian y eso daría para otra sesión del foro. Cambian porque los sistemas de remisión no son los mismos que hemos explicado en el reglamento de sucesiones y el reglamento de régimen económico matrimonial. Optan por otro tipo de remisión. Pero desde luego es muy interesante y es lo último de lo último, el tema de los derechos reales. Pues creo que ya con esto podemos dar por terminada la sesión, con un agradecimiento a los tres ponentes, a los asistentes. El debate ha sido claramente enriquecedor y, por tanto, pues con el permiso de las autoridades aquí presentes, pues queda cerrada la sesión. Muchas gracias a todos.